Manik, en cambio, aprovechó eso como distracción para agarrar cosas de los bancos y mesas antes de escabullirse. No fue su mejor trabajo, dado que había necesitado confiar en Sonic para pasar desapercibido, pero fue divertido de todos modos. Los dos rieron mientras corrían por los pasillos de servicio hacia el balcón donde Manik se había reunido con el general del palacio el día anterior. ¿Y qué tal? Preguntó Sonic, inclinándose para hurgar en su riñonera. ¿Conseguiste algo bueno? Pan, queso, no tanto, dijo con una sonrisa. Habríamos mejorado mucho si lo hubiéramos pedido. Sí, pero ¿qué tiene de divertido eso? Preguntó, y sacó un muffin de detrás de la espalda con un gesto elegante antes de morderlo y hablar con la boca llena. La vida solo es satisfactoria si te la ganas. ¿Qué manera de hacer que algo divertido suene a tarea, hermano? Se quejó. Robar no es trabajo. Sonic se burló del muffin, pero no hizo ningún comentario, lo que le quitó al instante un toque juguetón. Casi parecía mordaz. Manik hizo una mueca incómoda e intentó recuperarse. Bueno, no sé si te diste cuenta ayer, pero todo lo que cantamos transformó por completo Mogotrópolis. Te va a encantar, dijo, y aceleró el paso. Pasé casi toda la mañana en el balcón. ¿Te lo puedes creer? Había sol de verdad, aire fresco y todo. ¿Sí? Sonic se metió el resto del panecillo en la boca, agarró a Manik por la cintura y luego corrió el resto del camino, así que solo pasaron un par de segundos antes de que salieran a la luz del sol. Estaba un poco más débil que ayer, pues las nubes se habían dispersado para cubrir el cielo con mayor finura, pero aún soplaba una brisa fresca del este, y se podían ver y oír voces desde la calle. El rostro de Sonic se quedó extrañamente inexpresivo al observarlo todo, y Manik sonrió. Un poco alucinante, ¿eh? Pero genial. Se me había olvidado por completo que podíamos hacer estas cosas. Se dio la vuelta y corrió hacia la barandilla, donde podía asomarse y ver a los vendedores ambulantes preparándose para otro día de festival. ¿Cómo ese templo que arreglamos? ¿Con todas las plantas y todo eso? Y esto, y ya sabes, es como y esto era solo nosotros jugando juntos. Imagina lo que podremos hacer cuando nuestros medallones vuelvan a funcionar como es debido. Apuesto a que podríamos limpiar toda la ciudad. Tal vez incluso, y no sé, solo y las posibilidades, ¿no? Piensa en toda la gente a la que podríamos ayudar. Todo lo que podríamos hacer. Ya lo veo, dijo, y se acercó a Manik en el balcón. Ya lo veo. Sintiendo algo cálido y familiar en el pecho, Manik lo miró con una sonrisa a juego. Era más parecido a lo que recordaba. Sonic quizá estaba más distante y era más difícil de interpretar que nunca, pero seguía siendo su hermano mayor. Quizá tenía amigos que Manik desconocía, quizá tenía una vida entera que Manik desconocía, pero seguía siendo la misma presencia poderosa, capaz de estar a su lado y animarlo con solo estar ahí. ¿Podemos salvar esta ciudad, verdad? Preguntó Manik en voz baja. Claro que podemos. Los tres, trabajando con madre. Mientras estemos juntos, podemos con todo. Sonic asintió tan levemente que casi pasó desapercibido, pero sin mirar, extendió la mano y rodeó los hombros de Manik con un brazo, apoyándose en él. Un instante después, cerró los ojos, frunciendo el ceño como si le doliera la cabeza, y Manik alzó el párpado con preocupación. Hermano. Nada, dijo, y cuando volvió a abrir los ojos, lo hizo con una amplia sonrisa antes de jalar bruscamente a Manik hacia su cadera con la misma brusquedad juguetona que había hecho cuando eran más jóvenes. Tienes razón. Las posibilidades son infinitas. Te diré algo. Deberías venir conmigo y Sonia hoy. Al menos a una de las dos paradas. Deberíamos probar los medallones. ¿Sí? Un crack. Gritó Manik, y luego volvió a mirar la ciudad, contento con apoyarse en el apoyo de su hermano y pensar en todo lo que podrían hacer ahora que estaban juntos de nuevo. Arreglaré algo con Paige y nos vemos por la tarde. Esto va a ser muy duro. Al parecer, reunirse con sus hermanos por la tarde iba a ser y definitivamente complicado. Paige tenía planes para todo el día de Manik, incluyendo un recorrido por los mercados, servilismo ante el equipo técnico al que había obligado a terminar la carroza que debería haber construido, acompañar a Kirus en un recorrido por las zonas del palacio recién inauguradas y charlar con Lord Patch para escuchar sobre una queja que tenía sobre Trevor. Todo esto era nuevo para Manik, quien aún no había tenido tiempo de invitar a Amy a salir y empezaba a molestarse. Frunciendo el ceño ante el horario actualizado que Paige le había impuesto, Manik no se molestó en levantar la vista al salir de su oficina y dirigirse al hangar.
Todavía se esperaba que hiciera todo menos la visita al mercado. Esta se había pospuesto para mañana, lo cual era aún más frustrante, ya que, al parecer, Sonia y Sonic iban al santuario ese día, y Manik tenía muchas ganas de participar. Se preguntaba si aún podría hacer una visita. Iban a estar allí casi todo el día, terminando con una noche en la aldea de Stripes, así que tal vez podría, pues aléjate de mí. A mí tampoco me gustan las pulgas. ¿En serio comparaste esta cosa con un parásito chupasangre? Bueno, y en realidad, y dejando de lado el tema de los minerales y los vertebrados, no es la peor comparación del mundo y... Cruz, no lo animes. Es una roca. No va a hacer nada a menos que lo consigamos. Levantó la vista, parpadeando al ver a Amy, Knuckles y Tails caminando por el pasillo hacia él. Parecían completamente ajenos a su presencia, concentrados en un trozo de metal que Tails sostenía. Hola, chicos. Gritó, y los tres dieron un respingo, mirando a su alrededor como si los hubiera asustado. Amy le dio una patada en el tobillo a Tails y él rápidamente escondió la piedra tras la espalda como si fuera un secreto. Manik arqueó la ceja, pero decidió no comentar. Después de todo, no disfrutaba mucho tratando con Tails, ni siquiera en los mejores momentos. Parece que hace siglos que no los veo. Espero que no se hayan aburrido ni nada mientras trabajábamos. Oh, no, ya hemos tenido nuestras propias cosas, dijo Amy con torpeza. ¿Cómo has estado? Estoy ocupado. Es una pena, tenía ganas de hablar contigo, Amy, ¿sabes? Dijo, y luego dudó, encogiendo los hombros y cambiando el peso del cuerpo mientras intentaba armarse de valor para invitarla a salir. Claro, era un poco incómodo delante de los otros dos, pero Tails era un niño pesado, y Knuckles era un tío. Lo entendería, y a quién demonios le importaba lo que pensara Tails. Aún así, bueno, mañana voy a dar una vuelta por los mercados de la ciudad y esas cosas, y es como y esta cosa de la publicidad, de la divulgación, y pero también debería ser divertido, así que o sea, lo entiendo perfectamente si no quieres venir, pero me preguntaba si... Los tres lo miraban como si fuera idiota. También se estaba dando cuenta de que en cada pasillo había guardias a los que ignoraba casi siempre, pero que sabía que tenían oídos y ojos y que probablemente también lo juzgaban como idiota. No decían nada, pero eso no cambiaba lo que probablemente pensaban. La había invitado a salir una vez. Casi la besó. Era una chica hermosa, increíble y amable, y no se reiría de él ni aunque lo rechazara. Podía hacerlo. Tú quizás, si tuvieras tiempo, mañana, quiero decir, te gustaría y... Necesitaba dejar de decir eso, por favor. ¿Venir conmigo? ¿Al mercado? ¿Cómo y cómo medio oficialmente, quiero decir? No dejaron de mirarlo. Pero después de un segundo, Tails abrió mucho los ojos, frunció el ceño como si estuviera ofendido, y cuando se giró para mirar a Amy, lo hizo con una mirada acusatoria. Ella lo miró de reojo, luego a otro lado, antes de aclararse la garganta y abrir los brazos como si los estuviera estirando. Qué amable de tu parte invitarme, Manik. Dijo Amy. Me encantaría ir contigo. Sería genial saber cómo son los deberes de la realeza. Amy. Siseó Tails, pero ella ni siquiera intentó mirarlo a los ojos. No, sí, me encantaría hablar contigo, dijo, flexionando los dedos mientras giraba el cuerpo de izquierda a derecha en una adorable demostración de nervios. De hecho, fue muy tranquilizador darse cuenta de que se sentía tan incómoda como él. Me gustaría mucho que habláramos Bueno, que nos pusiéramos de acuerdo, ¿sabes? Sí. Dijo Manik, sonriendo. Sí, eso sería, sí. Genial. Genial. Tengo que irme. Tengo trabajo, pero tú y yo. Mañana. Sí. Sí. Genial. Genial, dijo, obviamente ignorando a Tails y ahora a Knuckles que la miraban fijamente. A por todas. Sí. Los veo, luego añadió con voz débil, y luego se alejó a toda prisa, sonriendo para sí mismo. Éxito. Mientras se agachaba para pasar junto al guardia, que parecía no darse cuenta de nada, Manik oyó a Tails decir de inmediato. Amy, ¿qué estás? Tails, cállate, espetó ella. Tengo que hacer esto. Manik se permitió celebrar con un puño en alto a escondidas antes de salir a trotar. Primero, había pasado un rato a solas con Sonic desayunando, y ahora acababa de conseguir una cita. Aunque el resto del día fuera ajetreado, había maneras mucho peores de empezar la mañana.
Con Tails y Knuckles metidos hasta el cuello en la teoría del caos y alucinándose mutuamente con el potencial de una roca capaz de absorber la energía del caos y escupirla, Amy finalmente decidió que su tiempo estaba mejor invertido en otra cosa. La ciencia era aburrida y tenía problemas más importantes. Es decir, ¿y qué diablos le iba a decir a Manik mañana? Suspiró, apoyando las manos en el borde del lavabo y mirándose al espejo. Una cosa era rechazar a un chico, lo había tenido que hacer más de una vez el año pasado, pero rechazar a un chico que era el hermano de su único y verdadero amor. Eso se sentía ahí muy incómodo, de alguna manera. Dios, sería mucho más fácil si Manik fuera un imbécil. Pero la verdad es que parecía un buen tipo. Si no estuviera completamente dedicada a Sonic, quizás se le habría ocurrido salir con él. Parecía simpático y dulce, y tenía ese encanto nervioso, y claro, que fuera ladrón era emocionante, pero eso era, bueno, eso era todo, en realidad. Todo era bonito, pero no quería ser agradable. No cuando podía tener algo salvaje, loco, frustrante y embriagador. Nadie jamás se compararía con Sonic. No en su mente. Pero decirle eso a la cara de un chico, a la cara de un buen chico, uff. No. No era tan mala. Dios mío. Gimió, dando botes. ¿Cómo voy a hacer esto? Un suave golpe la hizo mirar hacia la puerta abierta del baño de la suite, y por un instante entró en pánico. Seguramente no era Manik, ¿verdad? Los golpes cesaron, y ella se acercó lentamente para asomarse a la puerta principal. Tras unos instantes, oyó otro golpe, y entonces la puerta se entreabrió lo justo para que alguien hablara por el hueco. Amy Rose. Disculpa la intrusión, pero supe que estabas en el palacio hoy y quería hablar contigo, llamó una voz. Tardó un segundo en identificar a Stripes, el supuesto novio de Sonia. El personal me dijo que estabas aquí. Ah. Hola, sí, lo siento. Respondió ella, y salió del baño de un salto, cerrando la puerta rápidamente tras ella y alejándose a toda prisa para que no se viera dónde había estado. Lo siento, creo que no, pasa. Abrió la puerta lentamente lo suficiente como para echar un vistazo y luego sonrió. Si no llevara esas ridículas gafas de sol, habría sido tímidamente encantador. Buenas tardes, Amy. Espero que no te importe que te moleste. No, no. O sea, no me molestas. Dijo, y le hizo un gesto para que entrara. Solo me sorprende verte. No has estado mucho estos últimos días. O nada. Al principio, solo lo había visto en las comidas, pero después del fin de semana, prácticamente desapareció por completo. Sí, he estado ocupado, dijo al entrar y cerrar la puerta. Solo entonces se detuvo, hizo una mueca y pareció corregirse. Bueno, no, seré sincero, ya que para eso vine. He estado evitando a Sonia. Amy parpadeó. ¿Has estado evitando a Sonia? ¿Por qué? Pensé que ustedes dos. Su voz se fue apagando, porque aunque Bartleby había sido un imbécil y ella y Tails solo habían pasado un día con él, en cierto modo lo prefería a él antes que a Stripes. Pero eso no importaba cuando Sonia salía con Stripes. No iba a meterse en ese desastre cuando ella tenía el suyo en las vías. Sonrió con ironía, cruzando los brazos a la espalda. Sí, bueno, esa es una de las cosas de las que he querido hablarte. No es que sea obvio, pero entre la prensa sensacionalista, los inútiles intentos de Manik por ser sutil y tus intentos de lo que sea que estés intentando, claramente estás en camino de convertirte en la nueva princesa de Mobius, señaló. Dada mi propia situación, pensé que deberíamos intercambiar notas. Ay. Ay, yo. Se tapó la boca con las manos, y su rubor se intensificó. No es, quiero decir. Rayas rió suavemente y cruzó la habitación hasta el sofá, donde se sentó con un movimiento de su capa. Amy dudó, pero luego decidió que probablemente había sido una indirecta y lo siguió, aunque se sentó en uno de los sillones. La incomodó un poco. No es que ella intente convertirme en princesa, dijo lentamente. En serio, todo ese aspecto me da mucho miedo. Pero emocionante, dijo con una mirada pícara por encima de sus gafas de sol. No tienes por qué avergonzarte, Amy. Fui hijo de un aristócrata de poca monta y ahora soy el alcalde de un pueblo que siempre ha sido un refugio para la realeza. Entiendo el atractivo de la alta sociedad. Hizo una mueca y no respondió. ¿Qué se suponía que debía decir a eso? Gracias, pero la verdad es que prefería casarme con un héroe sin dinero que se queda a dormir la siesta en la azotea de su amigo. Pero por eso pensé que debía hablar contigo, dijo.
Ese atractivo puede ser muy atractivo, y, siendo sinceros, también lo es la familia, pero si lo persigues ciegamente, te va a doler. Ya sea que te decantes por Manik o por Sonic, la verdad, no lo sé, tienes que recordar que son personas reales más allá de sus coronas. Y te lo digo por experiencia propia. Estar en una relación con uno de ellos puede ser un desafío. Parpadeó lentamente. ¿Sonia y tú no sois felices juntos? La felicidad no es lo importante, dijo sin rodeos. Cualquiera que te haya dicho que el amor es abrumador vive en un mundo de fantasía. Eri, dijo, porque eso era como una afrenta a una parte importante de su visión personal del mundo. Sonia es una mujer hermosa, inteligente y fuerte, continuó. La quiero mucho, y hay mucho en ella que admirar. Pero también es moviana. Tiene sus defectos, y sinceramente, esos defectos son realmente perjudiciales para nuestra relación. El más grande, que nunca ha intentado abordar, es que siempre antepone sus propias necesidades a las de los demás. Toda la familia es así que si quieres una relación con uno de ellos, tendrás que ser capaz de soportarlo. Amy se apartó un poco, porque y vaya. Simplemente guau. Él repitió. No, no conozco muy bien a Sonia, a Manik ni a la reina, pero, ¿no son héroes? Es como si, salvaran al mundo entero, una vez. Claro. Dijo riendo. Y es muy fácil distraerse con eso, pero la verdad es que no estaban salvando el mundo. Estaban recuperando sus tronos. Bueno, técnicamente sí, pero y Sonic se fue tan pronto como pudo, argumentó, y él volvió a sonreír por encima de sus gafas de sol. Claro. Y ahora ha vuelto. Listo para convertirse en el rey del pueblo, si los medios lo interpretan bien, observó. Igual que Manik se mantiene alejado de los focos, pero el hombre dirige este palacio. Sonia se hace la princesa perfecta, pero es una política astuta y te destrozará en segundos si es necesario. No te culpo por caer en la trampa, pero debes darte cuenta de que sus personalidades sencillas son una parte importante de los roles que desempeñan. Roles que desempeñan para mantener su poder. Por unos segundos, Amy se quedó atónita. Había oído a mucha gente malinterpretar a Sonic, pero esto era excesivo. Y él hablaba así de su novia. ¿Acaso te gusta Sonia? Rayas se sobresaltó y estalló en una carcajada. Oh, claro, lo siento, qué brusco me parece todo esto. ¿No lo estoy diciendo bien? Espero que no. Amo a Sonia, dijo con firmeza. De verdad. Pero esto es lo que intento decirte. La amo a pesar de tantos problemas. La familia real de Rizzo es muy difícil. Incluso para ser solo amigos, pregúntale a Kirus. Te juro que parte de la razón por la que ha durado tanto es porque le pagan por ello. En serio. Guau. La amistad no es algo por lo que te paguen, dijo furiosa. Amar a alguien nunca es una obligación. Pero tampoco siempre es fácil, dijo. Y esto es lo que intento decir, Andy. El palacio elegante, la ceremonia, el espectáculo de estrellas de rock. Son grandes premios de consolación, pero son una recompensa por el sacrificio que hacemos. Entiendo que, allá en la naturaleza, donde quiera que estuvieras, Sonic probablemente parecía muy normal y divertido, y probablemente hacía que sus hermanos parecieran exactamente iguales, pero no son así en realidad. Es una fachada. Disculpe. Espetó ella, y él levantó una mano para detenerla. Son buena gente, y como dije, quiero a Sonia. Y respeto a sus hermanos. Pero si vienes a esto esperando un cuento de hadas y vivir felices para siempre, entonces no vas a ser feliz. Vas a salir lastimado, repitió, pretendiendo ser amable. No intento advertirte, pero simplemente y entiéndelo. Por muy buenas que digan, nadie les importará jamás, excepto ellos mismos. Oh, Dios mío, dijo, y se levantó de la silla para alejarse, porque de lo contrario iba a sacar su martillo. Es cierto. Y sea cual sea el erizo que persigas, tampoco les importarás, dijo con insistencia. El palacio elegante, la ropa, el respeto, el amante guapo o supongo, en tu caso, no sé, guapo. Todo eso viene con tener que soportar que tu amante sea egoísta y desconsiderado. Egoísta, repitió sin aliento. De todas las palabras, en todos los idiomas y... Sé que es un poco más aceptable cuando se trata de un hombre, dijo, suavizando su tono hasta convertirse en algo que podría haberse considerado amable en cualquier otra conversación, pero, en cierto modo, ¿no te dice eso cómo es realmente esta familia?
Es decir, si Sonia está dispuesta a ignorarme, a mí, que la estoy cortejando activamente, si las mujeres de su familia, que dicen amar el amor por encima de todo, pueden ser tan desconsideradas con los sentimientos de su amante, ¿qué puedes esperar de los hombres? Los dedos de Amy se estiraron, pero logró contenerse para no usar el martillo. Estaba bastante segura de que él intentaba ser amable. Probablemente intentaba decir exactamente lo mismo que Bartleby, solo que sonaban muy diferente. Porque no lo entendió. No los entendió. Tomemos como ejemplo lo que pasó esta semana. Cualquier día de la semana pasada, pero por si acaso, hablaremos de, esa noche cocinaste para todos. Sonia me ignoró por completo para ir a hablar con ese niño científico. ¿Te refieres a mi amigo Tyles? Preguntó ella con brusquedad, y él hizo un gesto vago con la mano. Si Sonia de verdad me respetara como su pareja y consorte, me habría traído con ella para hablar con él. Pero prácticamente me ignoró incluso cuando la llamé. Si de verdad le importara, ya fuera una reunión de negocios o simplemente una reunión con un amigo de la familia, debería haber traído a su consorte. Pero no me considera parte de la familia. Solo soy un buen detalle para cuando ella quiere. ¿Sabes? Yo estaba allí, dijo. No recuerdo que siquiera insinuaras que querías acompañarla. De hecho, no recuerdo que hablaras con Tyles en toda la noche. ¿Por qué iba a pensar que te interesaba ir? No se trata de estar interesado y... Sí, lo es. Dijo. Le estás echando toda la culpa a Sonia por no invitarte, y supongo que te quejas de que esté ocupada, ya sabes, trabajando toda la semana y no te incluya, pero ni siquiera insinuaste que quisieras participar. No es que sea egoísta, es que asume que no quieres tener que lidiar con su trabajo. Stripes sonrió pacientemente. Qué manera tan dulce de verlo, Abby. ¿De qué hablas? Sonia es una princesa. Tiene trabajo. Un trabajo que necesita hacer, dijo secamente. No puedes quejarte de que haga ese trabajo. Si crees que no te presta suficiente atención, que no te involucra lo suficiente, quizás sea porque no intentas involucrarte en lo que hace. Abby. No, ¿vale? No, dijo con firmeza, y se llevó una mano al pecho. Llevo años persiguiendo a Sonic the Hedgehog. Lo he perseguido, y lo seguiré persiguiendo, hasta volcanes en erupción, porque quiero participar en lo que hace. Y si se convierte en rey, y tiene que quedarse aquí, y ser gobernante y todo eso, me asusta mucho, pero seguiré aquí, y lo ayudaré en lo que pueda. Porque lo amo. Lo amo más que a nada en este mundo. Lo elegiría a él sobre el mundo. Stripes suspiró como si estuviera siendo irracional, pero aunque era una reacción a la que estaba más que acostumbrada, Sonic puso los ojos en blanco ante mucho menos que eso, solo aumentó su ira. Se suponía que era el novio de Sonia. Tenía que conseguir esto. Lo haría. En un segundo. Y sí, sé que Sonic preferiría el mundo antes que a mí, pero eso no significa que no le importe nada. ¿Qué egocéntrica tendría que ser para culparlo por eso? La miró con indiferencia unos segundos, luego tragó saliva y se lamió los labios antes de volver a levantar la mano. Seguro que eso te suena muy dulce y romántico, Amy, pero no es sano. No puedes seguir persiguiendo a alguien a quien no le importas. Por supuesto que le importa. Espetó ella, y él hizo una pausa, moviendo su mano para acercar sus gafas de sol a sus ojos. Quizás. Pero obviamente no tanto como tú. Obviamente, estás poniendo mucho de ti en esta relación y él no pone nada. Así no es como se supone que debe ser una relación. Lo dices tú, dijo ella, cruzándose de brazos con un bufido. Simplemente no lo entiendes. A mí, las relaciones se basan en dar y recibir. Se supone que deben ser en igualdad de condiciones, si no, una persona se vuelve subordinada a la otra. Esa no es una forma sana de ser. Claro que no. Pero eso no es lo que tenemos Sonic y yo. Espetó. Y si crees que eso es lo que pasa contigo y Sonia, apuesto a que tú tampoco la entiendes. Hizo una mueca y lo intentó de nuevo. ¿Amy? No, no lo entiendes. Gritó. Entiendo a Sonic mejor de lo que creo que tú jamás podrías. Sé que tiene que viajar. Sé que tiene que salvar el mundo, ayudar a la gente, arriesgar su vida y todo eso, porque si no, no sería Sonic the Hedgehog. Si no estuviera siempre escapándose para meterse en más problemas por el bien de los demás, no sería el hombre que amo con todo mi corazón. Simplemente se aburriría. Se aburriría. Estaría enojado e inútil y griega. Y él lo sabía. Sabía cómo sería si no pudiera hacer lo que hacía. Cómo sería si se convirtiera en rey. Ay, Dios, ese idiota.
Con razón intentaba empujarla hacia Manik. Con razón le costaba mirarla después de aquel día en el juzgado. Pero eso solo la irritó más con lo que Stripes intentaba decir. A Sonic no le importaba, ja. Volvió a mirar fijamente a su oponente. Sé cómo es Sonic, y por eso siempre lo perseguiré. Porque amo todo lo que es y quiero ser parte de él. Quiero ver el mundo, quiero ayudar a la gente, quiero detener el mal. Queremos lo mismo. Solo que las priorizamos de forma un poco distinta. Señaló, y luego se echó hacia atrás para fruncirle el ceño a Stripes con la debida franqueza. Obviamente no tienes eso. Sonia quiere ayudar a su reino, y apuesto a que sería de la realeza o no. Quieres ser de la realeza, sin todo el trabajo y el esfuerzo que conlleva. Así que obviamente no la entiendes, y eso significa que no la entenderás. No la mereces. Espera un momento, dijo Stripes, poniéndose de pie. Ni siquiera me conoces. Y no me conoces a mí, ni a Sonic, ni siquiera a Manik, pero aún así entraste y empezaste a sermonearme sobre cómo debería amarlos. Dijo furiosa. Sonic se entrega al mundo entero, y siempre lo hará, así que sé que si lo quiero, y lo quiero más que a nada, tengo que tomarlo. Si de verdad te importara Sonia como dices, harías lo mismo. Saldrías con ella, hablarías con la gente con la que ella habla, y si no te invitara, irías solo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a quedarte aquí hablando de que ella no se esfuerza cuando ni siquiera tú lo haces? Oye. Intento ayudarte. Espetó, pero ella volvió a pisar fuerte, con los puños apretados y alejados del cuerpo para no tener la tentación de usarlos. Intentas ganarte la compasión. Gritó. Ay, pobre de mí. Mi novia no lo dejará todo para que me sienta segura. ¿Le has hablado alguna vez de cómo te sientes? ¿Eh? No debería tener que hacerlo, dijo. Y tú tampoco. Si cedieran lo más mínimo. Si de verdad te importara lo más mínimo, habrías dicho algo. Dijo. Si esta relación de verdad te importara, lucharías para que funcionara. Pero no es así y no lo estás haciendo. Solo quieres todos los beneficios y nada de sufrimiento. Estás delirando, dijo. ¿Lo sabías? Inventando una relación fantástica cuando no le importas nada. Estás completamente loca. Quizás sí. Pero es lo que quiero. Replicó ella con brusquedad. Y siempre lucharé por lo que quiero. Aparentemente sin respuesta, Stripes la miró fijamente, con una expresión abiertamente desdeñosa. Amy lo enfrentó directamente, enojada e irritada, pero sabiendo perfectamente que apartar la mirada ahora significaría renunciar a la discusión. Y esta era una discusión que jamás, en su vida, se permitiría perder. Como obviamente necesitas que otros te den todo, te daré un consejo más. La puerta está detrás de ti, dijo sin rodeos. Ábrela y sal. Por unos segundos, Raya se quedó mirando, antes de burlarse de repente y darse la vuelta. Bruja loca. Cabrón con derecho. Le espetó. No dejes que esa estúpida capa se quede atascada en la puerta. La miró fijamente por encima del hombro, pero se fue, dando un portazo tan fuerte que el yeso de la puerta tembló visiblemente. Pero a ella no le importó. Se había ido. Resopló de nuevo y volvió a cruzar los brazos, solo para separarlos casi de inmediato para poder alcanzar su comunicador. Cruz. Sí, Amy, estamos un poco ocupados y... Me da igual. Necesito golpear algo, dijo. Puedes seguir hablando de ciencia cutre después de llevarme a un sitio donde haya robots que destrozar. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar, con la debida cautela. Claro, Amy. Vuelve a mi habitación y te buscaremos algo. Bien, espetó, y apagó el comunicador. Su martillo necesitaba un poco de ejercicio. Había sido una larga mañana en Ales. La política no era lo suyo. 2 menos, faltan 4 reinos, dijo Sonia alegremente mientras se sentaba junto a él. Creo que salió bastante bien, ¿no? ¿Qué parte de eso te salió bien? Preguntó incrédulo y ella sonrió. Los ayesianos eran gente engañosamente sencilla. Era como lidiar con Roge, de hecho. Lo adornaban todo con escenarios caros y hermosos y te daban 5 segundos para apartar la mirada antes de que lo que sea que escondieran intentara devorarte vivo. Vaya, su primer ministro era un leopardo con una capa de plumas, un peto de escamas de pez y una mirada que desafiaba a la gente a preguntar por ellos. Sonic creía que no se le podía culpar por preguntar dónde estaba el manguito de piel de bisón. Estoy segura de que no tengo idea de lo que quieres decir, respondió ella con suavidad, aunque su sonrisa se ensanchó peligrosamente.
Sí, probablemente hace demasiado calor, ¿no? Preguntó. ¿Sabes? He oído que el cuervo de dinosaurio está de moda si lo consigues. Pero no le queda bien al look que buscas, ¿verdad? Hizo una pausa y luego miró a Sonia de reojo. No sabía que nuestro príncipe perdido tuviera tan buen ojo para la moda, Alteza. ¿No es un montón de sorpresas? Preguntó alegremente. Resulta que tiene ojo para todo. No se le escapa nada. Es y magnífico. Sonic se estremeció y miró hacia donde René intentaba no hacer una mueca. ¿No se suponía que los políticos al menos debían disimular su desprecio? Sí, soy genial. Sonia parpadeó, cruzó los brazos y le dedicó al primer ministro una sonrisa muy particular y amplia. Y qué oído para todo. Pero basta de nosotros. Vayamos al grano, ¿vale? Esperaba que pudiéramos hablar de sus exportaciones al Reino Central. Mientras Sonia se llevaba al primer ministro para hablar de economía, René se acercó a Sonic con las cejas arqueadas. No recuerdo que hablaras ayesiano la última vez que viniste, Sonic Hedgehog. No hablo ayesiano, dijo secamente. Sé lo suficiente de casi cualquier idioma como para conseguir una cita y un perrito caliente con chile. Normalmente no en ese orden. ¿Qué le pasa? Sin perder una hora explicándolo todo, no creo que esperara que hablaras de su interesante lección de vestuario hoy, dijo. A pesar de todas mis advertencias, la señora primera ministra estaba bastante convencida de que eres y un ágil y de una sonrisa encantadora. Debería haber intentado empezar con eso, entonces señaló. Los halagos te llevan a todas partes. Ella rió entre dientes, indicándole que la siguiera hacia la puerta. Una cosa es detectar a un depredador, amigo mío, dijo juguetonamente. Es muy diferente insinuar que solo buscan presas fáciles. Por favor. Los dinosaurios son fáciles, dijo con un gesto de la mano. Solo hay que tener cuidado con los dientes y no interferir con su camino cuando envistan. René se rió. Eres un campo minado político, Sonic Hedgehog. Ven. Deja que Sonia hable de economía. Presentaremos cargos contra la élite ayesiana. Al parecer, presentar cargos implicaba buscar a personas muy específicas, y todas ellas tenían la misma actitud educada, aunque no tan sutilmente agresiva, que el primer ministro. La mayoría eran magnates o veteranos del ejército, personas que habrían sobrevivido a la guerra sin que sus vidas cambiaran demasiado, y era bastante obvio que incluso los militares esperaban que fuera un soldado un poco más tonto de lo que había sido en su época. Todos quedaron desprevenidos cuando René le contó a qué se dedicaban fuera de la política y él mostró el más mínimo interés. Confieso que no esperaba que supiera mucho sobre el comercio del oro, Su Majestad, dijo uno de ellos con delicadeza. Ah, no, dijo. Pero, bueno, los negocios son los negocios, ¿no? Si tienes un producto, tienes que venderlo. Y es oro. Lo sacas de la tierra y lo embelleces antes de venderlo. No pensé que Hayes fuera una gran mina, así que me preguntaba de dónde lo sacaste. Bueno, ahora que lo mencionas, tenemos varias minas en el campo. Sin embargo, tenemos que luchar contra los vinicultores por la tierra. Afirman que nuestro trabajo altera su suelo. Por razones obvias. ¿Usan robots para minar o qué? Ah, sí, hey. René parecía casi engreída al volver a intervenir en la conversación. El señor Ferroneri ha tenido que luchar mucho con su plantilla estos 2 últimos años. Su empresa evitó la revolución robótica. Sonic la miró y luego volvió a mirar al político, que de repente estaba mucho más nervioso. ¡Qué genial! ¿Y qué? ¿Mantuviste una fuerza laboral moviana? Hace más de una década que no, dijo René con suavidad. Exigen salarios tan altos a cambio de las peligrosas condiciones en las que trabajan. La gente robotizada es mucho menos problemática, ¿no, señor Ferronerie? Sonic se aseguró de no reaccionar, aunque sí le dirigió una mirada un poco más directa al aristócrata. Tragó saliva con dificultad en respuesta. Ah, bueno, sí, pero obviamente solo los compré para aparentar ser un miembro voluntario del régimen del tirano, dijo rápidamente. En cuanto lo depusieron, por supuesto, comencé a implementar estrategias para reestructurar mi fuerza laboral. ¿Implementando estrategias? Repitió Sonic. No parece que las dejaras en cuanto pudiste, ¿me entiendes? Repitió, y desplazó su peso hacia atrás sin responder realmente la pregunta. De esas conversaciones no surgió nada. Sonic no podía hacer nada. Pero todas eran así. René parecía disfrutarlas, con su ira y su retorcido estilo, pero la mayoría de las veces dejaban a Sonic cansado, irritable y con un poco de odio hacia la gente.
Sonia se unió a ellos justo cuando estaba a punto de gritarle a una mujer que se quejaba de cómo los artistas denigraban la ciudad vendiendo sus productos en la calle, así que, sinceramente, no entendía por qué estaba tan contenta ahora. Aún así, ya estaba hecho. Solo podía esperar que los siguientes 4 reinos no fueran tan estúpidos. Todo nunca iba a ser fácil, le señaló Sonia mientras Suye despegaba. Nos ha dado un poco de la lata durante años. Como su principal fuente de ingresos siempre ha sido la aristocracia, apenas tuvieron que cambiar cuando Robotnik tomó el control. Fue solo que cambió la fuerza laboral. Nuestra llegada y la prohibición de los movianos robotizados fue, en realidad, un golpe más duro para su economía que Robotnik para su libertad. Frunció el ceño. Esa es una imagen muy optimista de Robotnik y todo eso, pero me importa un bledo la economía si la alternativa es que los movianos robotizados sigan siendo esclavizados. Me dio la impresión de que no renunciaron a la fuerza laboral tan fácilmente. Realmente no lo hicieron, dijo. Hasta el punto de que estamos prácticamente convencidos de que todavía hay operaciones con movianos robotizados de las que simplemente no tenemos conocimiento. Después de todo, familias enteras, comunidades enteras, fueron robotizadas, otras personas murieron por resistirse y probablemente hay docenas, tal vez incluso cientos de personas robotizadas que nunca han sido identificadas. No tenemos forma de saberlo. Esto apesta, dijo Sonic, pateando el asiento frente a él, y Sonia asintió. Sí, así es. Pero con el liderazgo adecuado, creo sinceramente que podremos erradicarlos y solucionar el problema. Se encorvó un poco más, cruzó los brazos y miró con el ceño fruncido al asiento de delante. Genial. ¿Y luego qué hacemos con ellos? ¿Desconectarlos, quitarles las armas y encerrarlos en el sótano? Espetó. Eso no arregla nada. Ella lo miró, su sonrisa se desvaneció, antes de bajar la vista a sus notas y luego a otra parte, y se removió incómoda. Cuando termine el festival, quizá y los 4 podamos ir a ver al oráculo de Delfos. Quizás tenga una solución. Sonia, si el orco supiera algo, nos lo habría dicho. Habría dicho algo antes de que saliera corriendo, dijo irritado. Es un bicho raro y misterioso, pero no guarda secretos cuando importan. Y esto importa, esto, se detuvo y apartó la mirada, sabiendo que no era con Sonia con quien estaba enfadado. Ni siquiera con los aristócratas ayesianos, ni con Eggman, ni con nadie. Excepto quizás él mismo. Sabía por qué había dejado Mobius. No se arrepentía. Y aunque lo hiciera, lo que había hecho en las islas y los territorios humanos era mucho más grande que todo esto, todo esto. Había sido lo correcto. Pero una estúpida noche de canto había limpiado la mitad de Robotrópolis de la suciedad tóxica que la cubría. Una diatriba a medias en el tribunal hizo que los aristócratas problemáticos se apresuraran a buscar refugio. Una conversación incómoda con Sonia había. Todas esas semanas que pasó holgazaneando bajo los árboles y durmiendo en parterres, mientras movianos robotizados eran torturados por la seguridad de todos los demás. Mientras políticos idiotas y negocios turbios mantenían a 1 millón de buenas personas pobres, oprimidas y débiles. Mientras el propio Mobius se pudría bajo 13 años de contaminación que él podría haber ayudado a limpiar en ¿qué? 2 semanas. Como mucho. Todo porque no pudo soportar quedarse allí un poco más de tiempo. Era una mierda. Él era una mierda. Tenemos que hacer algo, dijo furioso. Estoy harto de oír hablar de esto. Estoy harto de saber qué está pasando. Tenemos que arreglarlo. No discuto, pero si esto fuera fácil, ya habríamos hecho algo, dijo Sonia sin rodeos. La diplomacia lleva tiempo, Sonic. Al diablo con la diplomacia, espetó. La política no va a ayudar a la gente que tenemos encerrada en el sótano, y desde luego que no va a ayudar a la gente que sigue esclavizada en una mina. No, pero y Sonic, ni siquiera los 3 juntos, en nuestro máximo poder, pudimos revertir la robotización, dijo lentamente. Ni siquiera pudimos liberar la mente de alguien por más de unos minutos. Los 3. Somos 4, dijo. 4 que prácticamente derribamos un imperio en una noche. Que arrasamos media ciudad en otra, sin siquiera intentarlo. Sonia frunció el ceño, obviamente sin entender, y Sonic se incorporó en su silla, agarrando su medallón mientras la otra mano se extendía para golpear la de ella. Tenemos la magia para cambiar el mundo entero, Sonia. Los 4 juntos. Ya era hora de demostrarlo.
Observar a los miembros del palacio fue mucho menos esclarecedor de lo que Sombra había esperado, y Aleena estaba resultando ser la peor de todos ellos. El general de palacio había sido frustrante, aunque solo fuera por su profesionalismo. Estaban completamente concentrados en su trabajo, principalmente administrativo. Reuniones, órdenes, documentos y al revisarlos, descubrió que la mayoría eran memorandos o contratos de trabajo de su personal. Incluso Manik se había limitado a discutir planes aburridos para la rehabilitación de la ciudad o el palacio. La guardia del palacio era más interesante a nivel técnico, pero solo porque resultaba fascinante ver cómo se entrenaban los movianos para la guerra. Como había señalado Roge, empleaban muchas tácticas de guerrilla, mezcladas con horas de rutina y ceremonia. La unidad de respuesta a emergencias prescindió de la ceremonia para centrarse en la eficiencia y la minuciosidad, pero, salvo algunas quejas vagamente intrigantes, si se hubiera sentido inclinado a ello, habría intuido que sería bastante fácil establecer divisiones entre las clases trabajadoras y las altas para dividir el imperio. No había sido esclarecedor. A pesar de que se centraban en Sonic cuando estaba presente, ninguno de los líderes del país lo mencionó en su ausencia. Ninguno de ellos dio ninguna pista sobre sus poderes y habilidades, ni sobre lo que podían hacer al usarlos. Así que, después del almuerzo, centró su atención en la reina, y ella seguía siendo tan inútil como sus aposentos y documentos. Simplemente permanecía sentada en su oficina, revisando una pila de documentos legales que, al parecer, trataban principalmente sobre disputas territoriales. Al parecer, había un enfrentamiento entre un país llamado Ayes y otro llamado Transilvania. De nuevo, si hubiera tenido esa inclinación, Sombra sabía que probablemente debería haber prestado más atención a la composición geográfica del imperio, ya que esa información probablemente habría sido útil en caso de guerra. En realidad, era simplemente más información inútil que no necesitaba. No estaba del todo seguro de qué información necesitaba. Ni por qué. No le importaba nada de esto. No le importaba Sonic. No le importaba que manipularan y usaran su caos. ¿Por qué le importaría lo más mínimo si eso mantenía a ese erizo azul lejos de él y de los suyos? Y aún así, permaneció donde estaba. Simplemente observando. Esperando. Así que se dio cuenta cuando la pluma de Aleena dejó de moverse y ella levantó la cabeza para mirar al vacío. Entrecerró los ojos, incluso los apartó al sentir algo extraño y poderoso pasar a su lado, haciendo que sus plumas se erizaran ligeramente por instinto. Pero Aleena no dijo nada ni se giró para mirar el conducto en el que se escondía. Simplemente siguió observando el vacío durante un minuto antes de levantarse bruscamente. Era evidente que se llevó una mano al pecho y asintió. Y así lo haremos, hijo mío, murmuró, y comenzó a caminar hacia la puerta. Sombra se inclinó hacia adelante para verla partir, y luego dudó, preguntándose qué había sido la ola de poder, antes de darse la vuelta de inmediato para salir de los conductos e intentar encontrarla de nuevo. Esto finalmente se sintió importante. El país estaba rodeado de montañas rocosas demasiado altas para dejar pasar el aire marino, así que era una tierra de roca y arena, que solo se mantenía viva gracias al enorme río que la atravesaba. Sonic solo había estado en Tasistan una vez, y, sinceramente, no recordaba mucho más allá del vago hecho de que Sonia había perdido la memoria allí. No conocía al diplomático, así que se negó a hacer ningún tipo de visita guiada mientras Sonia hablaba con el rey, el shah, el sultán o quien fuera. Después de la mañana que había tenido, no estaba de humor para portarse bien antes de que apareciera Manik. En cambio, salió a la calle y asistió al festival que habían organizado. Era mucho más vibrante y animado que la versión de Mobotrópolis. A pesar de sí mismo, mientras Sonic trotaba entre la multitud, prácticamente ignorado por todos excepto por los vociferantes comerciantes, cada uno insistiendo en que era claramente un hombre de gusto refinado y seguramente el único que podía apreciar la calidad de sus productos, si ignorabas al último que habían notado, y al siguiente también, y rodeado de luz, color y el aroma de la buena comida, no pudo evitar sonreír. Así era la vida. Así era como se suponía que debían ser las cosas. Pero donde había vida urbana, había ladrones. Sonic se detuvo a observar a un tipo con pantalones anchos y capucha que se abría paso entre la multitud, tropezando de vez en cuando con la gente, disculpándose efusivamente y culpando a su pierna mala. Tras al menos 4 accidentes, Sonic se acercó tranquilamente a él, fingiendo no notar que el tipo se ponía rígido. ¿Necesitas ayuda? Parece que te cuesta mucho caminar, comentó. Oh, gracias, amable señor, pero no, estoy bien.
Su voz era joven. Demasiado joven para estar usando la misma estafa del mendigo. Sonic tenía que apreciar a alguien que trabajaba con originalidad. No, no te preocupes. Sé lo difícil que debe ser todo esto para ti. Con la pierna maltrecha, el calor que hace, y todas esas carteras que estás ayudando a la gente a deshacerse. El tipo lo miró desde debajo del capó y Sonic le devolvió una leve sonrisa. Deben ser cada vez más difíciles de llevar, ¿verdad? Su espalda se enderezó lentamente, y sus siguientes pasos fueron más bien una zancada que un arrastrar de pies. ¿Vas a arrestarme? No lo tenía previsto. Pero yo, en tu lugar, me rendiría mientras pueda. Quizás buscaría otro trabajo, ¿no? Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos, antes de sonreír. Has cambiado, debo decirlo. Sonic parpadeó y el tipo señaló un callejón al otro lado de la calle. Hablemos en privado, ¿sí? Como dices, con este calor y mis piernas mal no me siento muy a gusto con las multitudes. Sonic dudó, asintió y lo siguió. Una vez ocultos en la densa sombra entre los dos edificios, el ladrón se quitó la capucha para mostrar que era un lobo del desierto que le parecía, vagamente familiar. Sonic levantó el caballete de un ojo y apoyó el peso en una pierna, como si eso le ayudara a ver mejor. ¿Nos conocemos, chico? No muy bien, aunque me gusta pensar que alguna vez fui amigo de tu hermana, dijo. Me llamo Rapie. Ayudé a Sonia cuando no recordaba su nombre. No lo envidio, pero en cierto modo, el acto me costó las piernas. ¿Eh? Sonrió y se levantó el dobladillo del pantalón para mostrar pies y tobillos rotobocizos. Sonic parpadeó de nuevo mientras el recuerdo regresaba lentamente. Ah, sí. Lo siento, tío, no suelo olvidarme de la gente, dijo, y me extendió la mano. Jamás podría agradecerte lo suficiente lo que hiciste entonces. Así como yo y los demás de nuestro reino jamás podríamos agradecerle a tu familia lo que hiciste por nosotros, respondió Rapie, y estrechó la mano que Sonic le ofrecía con una cálida sonrisa. Confieso que me sorprende que no me obligues a devolver lo que he ganado hoy. Uf. Como decía mi hermano. Es un juego. Tú aprovechas lo que puedas y nosotros intentamos detenerte. No te voy a reprochar que ganes una ronda, dijo con una sonrisa burlancia. Al menos hoy en día. Ya veremos si se me pasa. Pero en serio, tío, la última vez que te vi, te unías a la resistencia y te hacías un nombre. ¿Qué haces trabajando en la calle? De nuevo, Rapie se levantó los pantalones como si fuera una respuesta, y Sonic ladeó la cabeza, confundido. No lo entendía. Después de un momento, Rapie suspiró y señaló hacia el final del callejón. ¿Tienes tiempo para dar un paseo conmigo? Si de verdad te confunde que no pueda trabajar en mi estado, creo que hay algo que necesitas ver. ¿Sí? Preguntó con cautela, y Rapie asintió una vez. Sí. Ven. Las callejuelas eran mucho más tranquilas que las principales, con solo unas pocas personas de aspecto desaliñado que se quedaban en los portales para verlos pasar. Mientras se apresuraban por ellas, deslizándose entre edificios y sombras en un sendero al oeste del castillo, Rapie intentó explicarse. Probablemente recuerdes que Robotnik luchó contra Tasistán hacia el final de la guerra. Hubo muchos en la resistencia, sobre todo aquí en la capital. Una vez que recuperaste Mogotrópolis, pudimos derrotar fácilmente a quienes permanecieron leales al tirano y recuperar nuestro reino, dijo en voz baja. Pero esa rebelión nació de la ira y el miedo. Un miedo que no desapareció tras la caída de nuestros opresores. Simplemente se volvió contra los robots que asolaban nuestra tierra. ¿A qué te refieres? Se ordenó la destrucción de todos los robots. Los despedazaron y fundieron en grandes ceremonias, celebradas una vez por semana en la gran plaza, dijo. Incluso los que no hacían daño, los que solo realizaban trabajos serviles, fueron destruidos. Fue algo positivo. Creó muchos empleos para quienes nunca habíamos recibido educación, sin habilidades ni familia que nos mantuviera. Pero las ceremonias fueron violentas. No me avergüenza decir que sentí miedo. La mirada de Sonic se dirigió a las piernas ocultas de Rapie. Todos esos tornillos y placas de metal ardiendo debieron haberle dado muy cerca, ¿no? Sonrió sin humor. Era un indicio de lo que estaba por venir. Cuando ya no eran robots, aún existían los robotizados. Era fácil lidiar con los que no tenían conciencia. Los habían encerrado. Los habían desconectado. Pero quienes simplemente llevamos las cicatrices de ese régimen y no somos tan fáciles de ocultar, ¿verdad? Sonic intentó no fulminarlo con la mirada, ya que Rapie no tenía la culpa de nada.
A la gente le molesta que tengas piernas robóticas. Te lastimaste en la guerra, qué asco. Pero no significa nada. No es que te hayas vuelto malvado. No. Y antes del fin de la guerra, incluso agradecía a estas piernas la velocidad y la fuerza que me dieron coincidió. Incluso ahora, no tengo educación ni inteligencia. Pero creía que sería muy bueno en algunos de los trabajos disponibles. Mis piernas no se cansan y puedo moverme con mucha rapidez. Pero también me recuerdan lo que nos hicieron. Entiendo por qué mi reino preferiría no recordar aquellos tiempos. Muchos días pasan en los que yo también me arrepiento de aquello de lo que no puedo escapar. Sonic se burló pero no hizo ningún otro comentario y Rapia inclinó la cabeza, todavía sonriendo vagamente. Caminaron en silencio durante un minuto más o menos, antes de llegar finalmente a la entrada de un callejón especialmente oscuro. Rapia se acercó a la esquina para poder echar un vistazo de reojo sin que se notara, pero Sonic no se molestó en ser sutil. Se cruzó de brazos y se quedó inmóvil, mirando a los dos guardias apostados frente a una puerta fuertemente cerrada al otro extremo del callejón. Ambos se enderezaron al ver lo que debía ser una silueta perfectamente visible, pero Sonic no se movió. ¿Vamos a entrar ahí? Le preguntó a Rapie, haciendo una mueca. Sí. Esperaba colarme por un lado, pero... ¿para qué molestarse? Hay una puerta ahí mismo, señaló, y luego se abalanzó. En el fondo, Sonic sabía que normalmente al menos habría intentado hablar con los guardias antes de recurrir a la fuerza. Ser sarcástico y despreocupado contra la agresión era su estilo. Pero después de la mañana que había tenido, el dolor en los huesos y la vaga presión en la cabeza que no se había ido en días, y lo que sospechaba firmemente que estaba detrás de la puerta, no sentía ninguna necesidad de portarse bien. Llegó al final del callejón antes de que los guardias pudieran siquiera inmutarse, derribando al primero con una fuerte patada en el estómago y al segundo con un revés en la sien. Incluso con los cascos y la armadura que llevaban, los golpes a 100 por hora dejaron al segundo guardia inconsciente al instante, mientras que el primero bien podría haberlo estado. Jadeando, solo pudo observar, con los ojos abiertos, cómo Sonic registraba descuidadamente sus bolsillos y sacaba una tarjeta y un llavero antes de que Rapie siquiera empezara a trotar por el callejón. Eso fue, más directo de lo que esperaba, dijo riendo, y Sonic gruñó mientras intentaba encontrar las llaves correctas en la cerradura. Rapie se inclinó para señalar las correctas y luego miró al guardia, que se estremecía, pero técnicamente aún despierto. También hay una cerradura electrónica dentro que requiere un código. Habría sido mejor tener un guardia en condiciones de hablar. Mientras no sea de diamante ni de esmeralda, me da igual, dijo Sonic sin rodeos. Esto es una prisión robótica, ¿verdad? Sí, lo es. Entrecerró los ojos ligeramente. Esperaba que no supieras que existían lugares como este. Sí, sé de ellos. Hay uno en el palacio, dijo, y terminó de abrir la puerta de golpe para entrar. Pero como dijiste, esto es algo que tengo que ver. Efectivamente, había otra puerta cerrada, esta vez con una tarjeta y un código de combinación. Lanzó la tarjeta que había encontrado por encima del hombro y le indicó a Rapie que retrocediera. No tenía sentido sin el código. Dio un salto, girando rápidamente y se abalanzó contra la puerta. De nuevo, normalmente, habría atacado con la mira fija hasta que se rompiera. Pero al igual que en la biblioteca, al primer golpe sintió que sus espinas cortaban en lugar de golpear, así que lo intentó. Era una técnica que casi había olvidado usar, desafiando la gravedad mediante la fricción de sus espinas, cortando el metal como si fuera mantequilla. Era fácil volver a la vieja técnica. Un corte recto, justo por el centro, y luego terminar con una patada contundente en el centro de la puerta que hizo que las dos mitades se partieran y se abrieran de golpe. Sonic se dejó caer de nuevo al suelo y cruzó la puerta antes de que siquiera tocara el suelo. Pero en cuanto entró, sintió que todo a su alrededor se ralentizaba, sus ojos vagaban por pistas y señales que le revelaban muchas cosas que no quería saber. No era tan malo como la prisión del palacio. No había carne podrida, porque, no había carne. Todos allí estaban completamente robotizados, con armaduras que cubrían cada centímetro de sus cuerpos. Sin latidos cardíacos pitantes, sin ropa ensangrentada. Solo hileras y hileras de movianos robotizados, atornillados al suelo, conectados a goteros que casi parecían cables de electricidad. La mayoría de ellos no podían mover la cabeza, pero los que estaban más cerca de la puerta lo miraban con sus ojos inexpresivos.
Él respondió a cada mirada vacía con la suya, con los puños cerrados inútilmente a sus costados, mientras Rapie se colocaba a su lado. «Qué suerte que todos sean robóticos», dijo Sonic en voz baja. «Así todo queda limpio y ordenado». «No es casualidad», murmuró Rapie. Se consideró una merced. «Una misericordia», repitió sin aliento, pero Rapie no conocía los recuerdos que estaba desenterrando y por eso continuó. «Tanto para los que tuvieron que ver como para los que fueron destruidos», explicó con voz firme a pesar de lo callado que se había vuelto. «Verán, puedo ocultar mis piernas. Y he conservado mi juicio. Pero el argumento que se esgrimió a favor de los que no lo hicieron fue que... es mejor morir que vivir como un esclavo semirrobótico», terminó Sonic. «¿Y por qué sobrevivieron estos tipos? Las balas no pudieron penetrar el metal del primero que intentaron destruir», dijo. «Y los láseres simplemente rebotaron. Y cuando intentaron desmontar uno y parece que, a pesar del blindaje, todavía hay carne dentro, e incluso robotizado, el hombre gritó. Nunca he olvidado ese grito». Sonic tragó saliva. Recordó. «Así que se rindieron, ¿eh?» «Sí». Asintió en silencio, mirando a los movianos robotizados que lo rodeaban. Sentía algo vibrar, y la presión en su cabeza se estaba volviendo casi insoportable. Casi compulsivamente, agarró su medallón, frotando el pulgar por el dorso para intentar distraerse de lo que fuera que estuviera sucediendo en su interior. «No espero milagros de ti», continuó Rapie. «Pero quería y necesitaba saber que Sonia no sabe lo que se hace aquí. Quería saber que no está de acuerdo con esto. Mi gente y somos mucho más felices y estamos mejor, pero esta gente y la gente que ya no está ahí». Sonic apenas pudo separar sus dientes apretados para admitir. «Nada de esto debe olvidarse jamás». Por alguna razón, Sombra esperaba seguir a Alena hasta la trampa del caos, pero la alcanzó en las escaleras que conducían a la zona de la batería. No había dónde esconderse, pero Alena solo lo miró, reconociendo su presencia, antes de continuar en silencio. No se detuvo, ni siquiera cuando llegaron al último piso y comenzaron a caminar hacia la prisión robótica. La puerta del armario de mantenimiento se abrió de golpe y un cerdo con aspecto agotado casi se cayó. «Su Majestad». No tenía ni idea de que estaba de visita, ¿habría? Mi querido Amling, dijo en voz baja, aún concentrada y caminando hacia la puerta al final del pasillo, ¿sería tan amable de llamar al maestro mágico y al doctor Kratis? Por favor, dígale al doctor Kratis que necesitaremos a todo su personal lo antes posible. Shadow frunció el ceño, intercambiando miradas con el cerdo, pero hasta ahí llegó cualquier demanda de explicación, ya que el cerdo simplemente hizo una reverencia y se movió para regresar adentro antes de notar que Alena estaba alcanzando la puerta. Su Majestad, por favor, y yo y el laboratorio no está y quiero decir y... Te agradeceríamos que no intentaras decirle a tu reina dónde puede y dónde no puede ir, dijo, y movió la muñeca. En lo que fue la primera muestra de magia legítima que Sombra la había visto usar, la enorme cerradura de la puerta se abrió sola, y el portal se abrió, bañándolos a todos en una ola de aire fétido proveniente de la enfermedad del interior. Amling dudó, pero luego volvió a inclinarse y regresó apresuradamente a su oficina. Mientras Alena entraba a la prisión, Sombra oyó al cerdo llamar a alguien, probablemente obedeciendo órdenes. Ignorando su servilismo, Sombra la siguió para observar a Alena moverse con cuidado entre las mesas hasta llegar al centro de la sala. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mientras se hacía a un lado de la puerta. Con el debido respeto, agente Sombra, se le permite estar aquí por cortesía, dijo. No cuestione esto. Me hago muchas preguntas cuando necesito respuestas, dijo, pero por lo demás solo giró su cuerpo a la defensiva mientras se acomodaba para esperar. Ignorándolo, Alena cerró los ojos y levantó lentamente los brazos, con las manos colgando hasta quedar colgando frente a la joya de aspecto amatista en su torso. Mientras Sombra observaba, esta empezó a brillar, y luego a brillar, y desde algún lugar más allá de su audición, Sombra percibió el rasgueo de una guitarra griega. Tal vez un piano, no estaba seguro. Era un ritmo vibrante, y aunque sus manos permanecieron firmes frente a la joya ahora brillante, Alena comenzó a balancearse al ritmo de la misma. A Sombra se le erizó el pelaje, los anillos de sus muñecas le ardían, y apretó los dientes para resistir la atracción de su caos. No es que tuviera que luchar mucho. Fuera cual fuese el poder, Alena no buscaba su energía. Así que, aunque de repente sintió ganas de contraatacar, se quedó donde estaba y observó con los ojos entrecerrados cómo su poder se convertía lentamente en algo visible y audible. El poder, ahora casi familiar, de la música de Sonic Underground comenzó a surgir.
Parece que fue hace una eternidad, empezó a cantar suavemente, que sentí el cálido resplandor del sol. No, no llega hasta abajo. Las sombras se convierten en mi luz, aquí donde se esconden los monstruos. En el palacio de Casistán, Sonia estaba literalmente a mitad de una frase cuando una repentina oleada de poder la azotó, y jadeó al sentir un repentino ardor en la clavícula. Se golpeó el medallón con la mano, y el Shah parpadeó al mirarla. Princesa Sonia. Está todo. Su voz se apagó cuando la música empezó a surgir de la nada, y él, junto con Sonia, sus esposas y los sirvientes que los rodeaban, levantaron la vista. Sonia tragó saliva. No sentía ningún impulso, ninguna necesidad en lo más profundo de su corazón de unirse, pero podía sentir el poder y el dolor. Creo que está pasando algo muy importante, suspiró y se levantó lentamente. Incapaz de detenerse o concentrarse, Sonic rompió la cuerda de su medallón, levantándolo cerca de su cabeza mientras cantaba junto con la repentina música en su alma. Odio estos huesos de metal. Los huesos y engranajes crujen en mi pecho. Mi pecho, eternamente frío, un descenso frío y enloquecedor. Se adentró en la habitación mientras cantaba, ignorando las nerviosas llamadas de atención de Rapier para escuchar la suave voz de soprano que cantaba. Bailé para olvidar. Manik se estaba despidiendo de los técnicos cuando tuvo que agarrar su medallón, sosteniéndolo lejos del pecho como si eso detuviera la repentina descarga de energía. Sin pensarlo, giró la cabeza bruscamente para mirar al suelo, como si pudiera ver a través de él, de donde, de alguna manera, sabía que provenía la energía. ¿Qué sí? Todos en el hangar se giraron lentamente hacia la puerta abierta, muchos avanzando hacia ella como si pudieran ver la fuente de la música y la magia que sentían. Pero Manik seguía mirando al suelo. Un poder real emanaba de algún lugar de allí abajo. Algo fuerte, peligroso y aterrador en su crudeza. Mamá susurró, y empezó a correr hacia las escaleras. Aleena giraba en el sitio, formando un vals unipersonal al ritmo de una música casi ensordecedora para las orejas de Sombra. El cristal de su torso brillaba con tanta intensidad que era casi imposible mirarlo, pero Sombra ya se había apoyado contra la pared y no estaba dispuesto a apartar la mirada. No cuando algo tan obvio, algo estaba sucediendo. Aleena estaba recurriendo al poder del caos para alimentar su extraña canción. Obviamente, estaba robando la energía de Sonic, donde quiera que estuviera, pero, el resultado me resultó muy familiar. Como algo que se suponía que debía haber hecho alguna vez. Se sentía como en casa. Luchando contra las imágenes mentales de la chica que nunca había salvado, Shadow agarró sus anillos con ambas manos y se encorvó, mirando cómo continuaba el baile. Rapier, por otro lado, se encontró incapaz de evitar mirar hacia otro lado mientras Sonic apretaba los nudillos contra sus sienes, su voz casi croaba mientras continuaba cantando. Esta es mi prisión. Separado del mundo donde quiero estar. Cierra la puerta, tira la llave, y que siga mi baile, aquí abajo, en esta habitación completamente oscura. Atacó con una pierna, presionando con el talón una cerradura que se rompió por la fuerza, liberando un brazo robotizado. La normalidad es solo un sueño para todos los fantasmas como estos. Podía oír a su madre. Casi podía verla en su mente, extendiendo la mano para salvar la distancia que los separaba. Una parte de él sabía que no debía devolverle el gesto, pero también que era demasiado tarde. Y además, ya había sido egoísta durante demasiado tiempo. Giró y abrió otro candado de una patada antes de extender la mano hacia ella mientras cantaban juntos el estribillo. Odio estos huesos de metal, los huesos y engranajes crujen en mi pecho. 30 meses. Casi 3 años, había decepcionado a esta gente, a su gente. Los había dejado luchar solos contra el miedo y la ira y. Estas personas robotizadas habían sido lastimadas, asesinadas y torturadas porque él. Quizás esos 3 años eran necesarios. Quizás necesitaba salir y aumentar su poder. Quizás necesitaba aprender más sobre el caos. Quizás, pero ¿quién demonios lo sabía con certeza? Ven ahora, baila conmigo, llamó a Aleena, mientras suena la canción. Ven, baila conmigo, respondió. Se quedó en la repetición. Tal vez él y Aleena podrían haber hecho esto hace 3 años si realmente lo hubieran intentado. Tal vez ambos podrían haber evitado que esto sucediera si se hubieran esforzado más. A pesar de la distancia, bailaron juntos, moviéndose entre mesas y personas dañadas que, poco a poco, empezaron a abrir los ojos y a respirar de nuevo.
Con el rabillo del ojo, Sonic pudo ver luces parpadear y oír los suaves pitidos de los discos duros al volver a funcionar, pero su atención se mantuvo en el baile que él y Aleena habían estado bailando durante demasiado tiempo, hasta que la música se apagó y se quedaron solos, mirándose fijamente. Odio mis huesos de metal, murmuró, y ella asintió. Los huesos y engranajes crujen en mi pecho. Mi pecho, eternamente frío. Un descenso frío y enloquecedor, admitió. ¿Bajar tan lejos? Caer más hasta que no quede nada. Nos quedamos aquí en la oscuridad, la oscuridad. Hicieron una pausa y luego cantaron la última canción juntos. Bailaremos para olvidar. Y entonces, cuando las últimas luces cobraron vida, el hechizo se desvaneció y Sonic cayó de rodillas. Hijo, y fue todo lo que escuchó antes de que la oscuridad cubriera su visión. De vuelta en Mobotrópolis, Aleena tropezó y cayó contra la mesa más cercana, pero logró mantenerse en pie con esfuerzo. La luz del cristal se desvaneció y, sin previo aviso, los modianos robotizados, ahora despiertos y conscientes, comenzaron a gritar. Me pareció un poco melodramático pensarlo, pero los gritos eran como dedos clavándose en el alma de Manik. Había recorrido casi todo el camino hasta las escaleras del sótano antes de que terminara la canción, y se encontró con Amy, Knuckles y Tails justo cuando entraba a trompicones en el pasillo de servicio que conducía a ellos. Knuckles ni siquiera lo miró, simplemente pasó de largo, y los otros dos no se detuvieron mucho más. Algo le pasa a Knuckles, explicó Amy mientras corrían tras él. Para horror de Manik, Knuckles no se había molestado en subir las escaleras, simplemente saltó la barandilla y se dejó caer varios pisos por el hueco de la escalera, y Tails usó sus colas como un rotor y voló tras él como lo había estado haciendo cuando se conocieron. Amy tuvo que agarrar la muñeca de Manik para que no se moviera mientras bajaban corriendo las escaleras como personas normales. Y, sinceramente, esa canción, incluso para mí y para Tails, no parecía magia normal ni caos ni nada. Fue una magia muy poderosa, asintió Manik. Mientras sonaba, el poder de la canción combinada de Aleena y Sonic era como una enorme ola de energía puntiaguda, que entraba y salía con un ritmo que no podía seguir, a pesar del tempo de la música. Su medallón aún se sentía como si estuviera en llamas, y sus manos palpitaban como si hubiera estado usando la batería demasiado tiempo. Nunca antes había sentido algo así. Pero sé que vino de madre. Y creo que Sonic también está involucrado. Sin duda, dijo, pero cualquier otra cosa se interrumpió al romperse el silencio del sótano con esos gritos ensordecedores. Los dos se detuvieron, atónitos, pero solo el tiempo suficiente para intercambiar miradas antes de reanudar el paso. Manik no solía ir a la prisión cyborg. Odiaba su existencia. Pero de ahí provenían los gritos, y al llegar, encontraron a Aleena en medio de todo, con aspecto exhausto pero triunfante. Knuckles se contenía visiblemente para no agarrarla. ¿Qué hiciste? Gritó, apenas audible por encima de los gritos de dolor. ¿Qué les hiciste a esta gente? Oh, Dios mío, suspiró Amy, tapándose la boca con las manos mientras miraba a su alrededor. Manik siguió su mirada. Fila tras fila, mesas, camas y jaulas llenas de pobres personas robotizadas, desarmadas y puestas a salvo. Pero esas personas desarmadas eran las que gritaban como la primera vez que les quitaron los puertos cyborg. Ni siquiera eso, algunos de los otros, incluso los que eran completamente robóticos, parecían convulsionarse en sus ataduras. A su alrededor, los ojos estaban abiertos, expresiones vivas, doloridas y asustadas y griega. Están todos despiertos, se dio cuenta en voz baja. Les devolviste la mente. Vienen los médicos y el hechicero de la corte, dijo Aleena, lo mejor que pudo por encima del ruido. No tienen por qué preocuparse. Tranquilo. Repitió Knuckles. Mira a tu alrededor. Es algo temporal, respondió ella. El dolor es parte del proceso de curación. Manik frunció el ceño, incapaz de compararlo con los sonidos y las imágenes que no estaba seguro de poder borrar de su mente. Pero entonces Amy lo empujó bruscamente para alcanzar a la persona que gritaba más cercana, extendiendo la mano para agarrarlo por los hombros e inclinarse. Ey, SHH, sé que duele, pero por favor, necesitas respirar, vamos. Y de repente, la realidad se abrió paso ante el shock y el horror de Manik. Eran personas reales, con un dolor real, y necesitaban ayuda. Y no habían entrado solos. Tails.
Tails era solo un niño, Manic se resistió mientras miraba a su alrededor y descubrió que Tails ya estaba al otro lado de la prisión y, de alguna manera, había forzado uno de los armarios llenos de piezas extraídas. Aún no hemos terminado de hablar de esto, gruñó Knuckles, y de repente se giró. Sombra. ¿Tienes una esmeralda? Manic se estremeció y se giró para seguir su mirada. Efectivamente, Sombra estaba de pie tras la puerta, inmóvil, observando con el ceño fruncido. Parpadeó lentamente antes de cruzar la mirada con la de Knuckles y negar con la cabeza. Knuckles chasqueó la lengua y sacó una gran joya gris. ¿Joya? Manic no la vio bien, ya que Knuckles se la lanzó a Sombra. No me importa si este no es tu problema, o lo que haces, necesitas ayudar, espetó, y luego miró a Tails. Tails, ¿cuál es el plan? Puedo reimplantar las extremidades perdidas, pero no soy médico, dijo con energía, sosteniendo un brazo robótico. Si me han quitado los puertos, no puedo ayudar. Los médicos llegarán a su debido tiempo, les recordó a Leena, y tanto Tails como Knuckles la miraron antes de aceptarlo obviamente como un hecho. ¿El cambio es permanente? Preguntó Knuckles, y ella asintió. Hemos hecho lo que era necesario. Sí, apuesto a que sí, gruñó, y luego la empujó. Se dirigió hacia una de las pocas personas que habían sido robotizadas completamente sin armas, y por lo tanto simplemente atornilladas a la pared para evitar que se movieran. Knuckles golpeó el concreto hasta que los soportes se doblaron y pudo arrancárselos, y la pobre persona se desplomó en el suelo. Knuckles se encorvó para tocarle la espalda mientras gritaba. Andy. En marcha. Manic, necesitamos una habitación donde no se oiga todo este ruido. Dijo mientras corría a ocupar el lugar de Knuckles. Bueno, balbuceó Manic, mirando a Alena. Ella inclinó la cabeza, pero él se detuvo, tambaleándose un poco. Sombra sostenía la esmeralda en una mano, la otra aún enroscada alrededor de uno de los brazaletes dorados que llevaba, pero parecía concentrado. Tails estaba ordenando extremidades, obviamente preparándose para ponerse a trabajar. Knuckles había pasado a la siguiente persona encerrada para liberarlas. Amy estaba esperando su ayuda. Mientras tanto, él perdía el tiempo y empeoraba las cosas. Sacó sus palos de la riñonera para mantenerse con los pies en la tierra y se recompuso. Bueno. No es perfecto, pero al otro lado de los generadores hay como un viejo almacén. No hay nada más que cajas. Les dará espacio para pensar. Tails, tengo una habitación para trabajar, pero me llevará un minuto limpiarla. Cualquier sitio donde me encuentres está bien. Respondió. No puedo ni pensar en trabajar así. Manic se apresuró a ayudar a Amy a sacar, madre mía. El pobre robotizado que sostenía intentaba llorar. Por eso convulsionaba. Manic apretó la mandíbula y la ayudó a levantarlo. Ven por aquí. Te mostraré dónde está y luego llamaré a alguien para que te ayude a cuidarlos. A pesar de los gritos, las lágrimas y el horror, Amy sonrió con valentía y Manic se dio cuenta de que nunca había estado tan perdido. Pero no podía permitirse el lujo de flaquear ahora. Necesitaba preparar a estos tipos, y luego hablar con los diplomáticos. Conseguir que hablaran con su gente en casa y averiguaran si había ocurrido lo mismo en las otras prisiones. Luego habría control de daños. Tendrían que averiguar si realmente era permanente. Si lo era, tendrían que anunciarlo. Habría una búsqueda por todo el imperio, gente buscando a familiares, identificación, averiguar cuánto recordaban estas pobres personas, conseguirles ayuda, adaptarlas a lo que podría ser un mundo completamente diferente al que recordaban, no podía arruinarlo. Lo primero que percibió fue un ruido. Un zumbido furioso. Sus oídos vibraron, pero tardó mucho en interpretarlo como un lenguaje que no entendía. Lo siguiente fue el dolor. No era dolor. El dolor tenía una fuente, una agudeza que habría podido identificar. Esto era simplemente y todo lo sentía como plomo ardiendo, latiendo con lo que solo podía esperar que fuera el latido de su corazón. Pero después de unos minutos, se acostumbró lo suficiente como para reconocer una mano en su brazo, suspendida de esa forma extraña de todos aquellos que no sabían tocar el lomo de un erizo. Sonic gimió y apretó el puño, casi solo para asegurarse de que todavía tenía las extremidades. Sonic. Sonic, estás despierto. Las palabras enojadas cesaron abruptamente. Gruñó primero, confirmando la existencia de cuerdas vocales, y luego obligó a su boca y lengua a funcionar también. No. Así no se ve estar despierto.
Levantó los brazos y los obligó a levantarse. Le tomó un par de intentos, y la mano en su brazo le ayudó, pero poco a poco logró ponerse a gatas, tembloroso. Tardíamente, se dio cuenta de que sus ojos se habían abierto con el movimiento. Le había costado un poco darse cuenta porque tenía la visión borrosa y le costaba enfocar. Vaya, no se había sentido tan mal desde las primeras noches de hombre cerdo. Oh, hombre, ¿alguien tiene el número del agujero negro que me golpeó? Lo siento, ¿qué? No. No importa. Sonic, ¿estás bien? Lo hiciste. No sé qué hiciste, pero lo hiciste. Demasiadas palabras. Demasiadas palabras. Sonic levantó la mano y buscó silencio, pero debió parecer una petición de ayuda porque de repente no solo había un par de manos, sino unas tres, agarrándolo de los brazos y poniéndolo de pie. No había sido exactamente su plan, pero siempre se sentía más feliz de pie que de rodillas, así que no se opuso, simplemente parpadeó rápidamente e intentó concentrarse en mantenerse erguido y recuperar la visión, en ese orden. Por desgracia, sus ojos se posaron antes que su oído interno, así que seguía tambaleándose en el sitio al reconocer al escuadrón de guardias de aspecto nervioso que portaban lanzallamas. Hola, saludó, y movió la cabeza lo más rápido que pudo sin perder el equilibrio para ver a más guardias que lo ayudaban a levantarse. Al otro lado había un perro amarillo. Rapie. El amigo de Sonia. Los recuerdos se filtraron demasiado rápido para su cabeza palpitante. Había llegado a la prisión robótica con Rapie. Había aprendido que en este país, las únicas personas robotizadas que habían sobrevivido eran aquellas a las que no sabían matar. Él, Alena había llamado, y Sonic había respondido, su poder unido se extendía y. Bajó la mirada al suelo. Unos rostros muy asustados y claramente conscientes lo observaban. Estaban unidos a cuerpos que aún estaban atornillados al suelo, pero. Santa heterofonía. Había funcionado. Parpadeó lentamente, comprobando 2 y 3 veces que tenía el control suficiente para fingir arrogancia, porque sin duda no se sentía tan seguro en ese momento. Levantó un dedo para empezar la farsa. Hola, chicos. Sé que acabo de regresar al mundo de los vivos y todo eso, pero si no me equivoco, mucha gente acaba de tener la oportunidad de ser feliz para siempre y, sin embargo, sigue pegada al suelo. No me gusta esto. Tampoco me gustan esas armas. Alguien debería dar buenas explicaciones. Por un momento, nadie habló, antes de que un guardia con varias estrellas doradas en su uniforme pasara por encima de una de las personas robotizadas para plantarse frente a Sonic, mirándolo con una mirada sombría. Capitán Furlow reportándose, señor. Líder del equipo de campo de la Guardia Central de Kasistán. Con el debido respeto, Príncipe Perdido, ha usado violencia física para irrumpir en una de las zonas más restringidas de nuestro país con un ladrón conocido. Cuando mi equipo y yo llegamos, lo encontramos inconsciente, y a estos robots afirmando haber recuperado la consciencia. No tenemos pruebas de que sus afirmaciones sean ciertas, y si lo son, no tenemos evidencia ni precedentes para afirmar que este es un cambio permanente. Y eso está bien, tío, y voy a pasar por alto que llames a esta gente robots, espetó Sonic. Cada vez era más fácil parecer sereno, aunque todavía sentía que cada centímetro de su cuerpo pesaba una tonelada. Pero ya estoy despierto, y si de verdad ha pasado más de una hora, tienes pruebas suficientes para arriesgarte y dejarlos en el suelo. Encadenarlos, encerrarlos, vale, pero trátalos como los seres vivos que son o tendremos un problema. Las manos de Rapie sobre su brazo se apretaron, pero Sonic no miró a su alrededor, sino que miró fijamente al guardia. Sí, susurró una vocecita. Por favor, señor. Solo quiero moverme un poco. Un momento, por favor. Sonic no miró. No podía permitírselo ahora mismo. Solo observó a los guardias frente a él, que bajaban la mirada y luego se miraban entre sí. Los dejó sentir culpa y dudar otros 5 segundos antes de espetar. ¿Quieres que fuerce la situación, tío? Porque más te vale creer que lo haré. No estaba completamente seguro de cómo lo haría, dado que apenas lograba mantenerse en pie, pero si llegaba el caso, seguramente encontraría la reserva. Durante unos segundos, el líder del equipo se quedó allí parado, con la mirada fija en quienquiera que hubiera hablado y en el rostro de Sonic. Finalmente, apretó la mandíbula y espetó otro saludo a regañadientes. Señor. Equipo B, fuego preparado. Si un dedo robótico se mueve para causar daño, nos disparamos. Equipo C, ya oyeron a su futuro emperador. Consíganos cizallas y llaves inglesas, y manos a la obra.
Hizo una pausa, mirando de nuevo a Sonic y Rappie. Equipo A, por favor, asistan a su majestad y a su amigo en su regreso al palacio. Sonic rió con sarcasmo. Ni hablar, amigo. Me quedo aquí hasta que tu equipo C termine. Con el debido respeto, señor. Deja ya el respeto, pero no me iré hasta que esta gente salga o se lleven las armas, dijo. Intenta que me vaya. Te reto. El líder del equipo lo miró en silencio unos instantes más, luego asintió y se dio la vuelta. Con el debido respeto, señor, por favor, hágase a un lado de la sala. Está estorbando. Equipo A, ayuden a C. Intentando que pareciera que Rappie lo estaba forzando más que ayudándolo a llegar a la pared, Sonic se acercó y luego se apoyó en ella, dejando que soportara más su peso. Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que se sentía exactamente igual que aquella vez en la flota espacial Egg, cuando le succionaron toda la super. Solo que esa vez le habían devuelto la Dark Gaia para sostenerlo. Claro, transformarse en el hombre cerdo dolía muchísimo, pero al menos venía con una descarga de adrenalina y lo que fuera que lo hacía más corpulento. Esto simplemente se sintió pésimo. ¿De verdad lo lograste?, susurró Rappie, y Sonic abrió un ojo que no había notado cerrar para mirarlo. Le devolvió una débil sonrisa. Les devolviste la mente. No solo yo, dijo, y luego parpadeó, recordando que se había arrancado el medallón. Se dio una palmadita en el pecho, asegurándose de que no había sido solo su imaginación, hasta que Rappie le ofreció el collar para que lo tomara. Lo dejaste caer al desmayarte. Pensé que debía guardarlo, por si los guardias se ponían malos y no es que fueran precisamente amables antes de que despertaras, dijo con una sonrisa. Sonic le devolvió la sonrisa vagamente, tomando el medallón y atándoselo al cuello. Aún lo sentía un poco caliente, pero ahora mismo sentía que era el apoyo que necesitaba desesperadamente. Supongo que lo entiendo. Incluso en nuestro mejor momento, cuando solo éramos Sonia, Manik y yo, solo podíamos devolverlos por un par de minutos. No hay razón para pensar que podría pasar de verdad. ¿Pero esta vez es en serio? Dudó un momento y asintió lentamente. Mamá y yo, trabajando juntos así, si no es permanente, al menos durará mucho tiempo. Tiempo suficiente para que la gente saliera de las minas y se rebelara contra los esclavistas. Tiempo suficiente para que escaparan. Pero eso solo si podían escapar. Si la mayoría estuvieran encerrados así, o... Se frotó la cara, recordando de repente a la gente de Novotrópolis. Deseaba de verdad que los hubieran dejado inconscientes. No es que pudiera preocuparse por eso ahora mismo. Había gente delante de él que no lo estaba haciendo mucho mejor. Aunque tu pueblo no es precisamente buena gente cuando se trata de gente robotizada. Esto no va a ser fácil. Al principio, Rappie se quedó mirándolo fijamente, antes de asentir y volverse para observar a los guardias. Esto es más maravilloso, más de lo que jamás soñé cuando los traje aquí, pero sospecho que ya les sugeriste exactamente lo que harán. Estas personas serán encerradas por el delito de ser robotizadas. Sí, tendrás que sacarlos, dijo Sonic sin rodeos. Cuanto antes, mejor. Fuera de este pueblo. Fuera del reino, si puedes. ¿Puedes ayudar? Amigo, me encantaría, dijo con sinceridad, pero eso de antes era un farol. No tengo fuerzas para enfrentarme a una película ahora mismo. Rappie se estremeció y lo miró boquiabierta, pero enseguida se tranquilizó y asintió de nuevo. ¿Sonia ahí? Quizás, tío, no lo sé, dijo, y volvió a frotarse la cara. Impulsivo y estúpido. Debería haberse asegurado de que estuvieran libres antes de hacer nada. Debería haberse asegurado de que tuvieran una salida. No habría cometido este error hace 3 años. No cuando era más que él el que estaba en juego. Claro que, cuando empezó la canción, no había tenido el control del todo, no había planeado exactamente, no sabía que podía hacer esto. Así que no había forma de que pudiera haberse preparado mejor. Pero uff. Era tan difícil pensar. Todo parecía confuso. Necesitaba hablar con Sonia. Quizás con Manik también. Sonia estaría tramando algún plan, y Manik podría idear cómo sacar a la gente de las prisiones ahora que habían tomado sus propias decisiones. Sonic simplemente... no podía pensar. Simplemente echó la cabeza hacia atrás y observó a un moviano robotizado incorporarse por voluntad propia por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, y luego no lloró ante la acción porque ya no podía más. Sonic respiró hondo y se aseguró de observar lo que había sido demasiado egocéntrico para hacer posible 2 años y medio atrás.
Knuckles no entendía bien por qué dar órdenes le salía tan natural. Era un solitario. Había crecido solo. E incluso cuando estaba con sus amigos, cuando estaba con los demás, ninguno era realmente un líder, aunque tendían a seguir lo que Sonic hacía. Así que no tenía por qué sentirse capaz de dar un paso al frente y decirle a nadie qué hacer cuando era necesario. Lo atribuyó a su herencia. Lo poco que había visto de las tribus Equidna le decía que el guardián había sido el líder de su pueblo. Así que probablemente formaba parte de su trabajo. Además, era más fácil que afrontar el hecho de que, aparte de decirles qué hacer, no había mucho que pudiera hacer para ayudar. No en esta situación. Había gente herida, y se necesitaría mucha inteligencia para ayudarla. No había nada que golpear, nadie que detener, solo había una persona a la que podía enfrentarse, y ella estaba usando algún tipo de magia calmante junto a un grupo de hechiceros para mantener a la gente tranquila y con el mínimo dolor, así que no iba a detenerla ahora mismo. Knuckles se acercó a donde Sombra seguía de pie cerca de la puerta, sosteniendo la esmeralda del caos y observando. No estás ayudando, señaló Knuckles con frialdad, y Shadow frunció el ceño. Yo tampoco. Sé muy poco de sanación del caos. ¿Cuál es tu excusa, guardián? Oye, yo me encargo de la Master Emerald, respondió. Puedo usar las Super Emerald si es necesario. Esto es otra cosa. Devuélvemela si no puedes usarla. Sombra dudó, dándole vueltas a la esmeralda en la mano, y luego lo miró fijamente, desafiante. No. Knuckles entrecerró los ojos, maldiciéndose por idiota. No debería haberla entregado sin garantía alguna, y ahora que la tenía, no podría recuperarla fácilmente. No en ese espacio tan reducido, y no sin interferir con quienes hacían un trabajo legítimo. Pero en realidad no importaba. Si las esmeraldas se les presentaban, normalmente significaba que intentaban estar juntos. Al final, acabarían con la persona con la que se suponía que debían estar. Entonces respiró hondo y se giró para pararse junto a Sombra, uniéndose a él para observar el bullicio. Los gritos casi habían cesado. La gente, sumida en tanto dolor y horror, hacía tiempo que se había desmayado, o había sido desmayada por los médicos, pero los que seguían despiertos sollozaban como podían. Los que no habían sufrido daños fueron sacados primero. Amy los llevó a todos a la habitación que Manigles había encontrado, y al parecer había una especie de médico mental con ellos. Tails y algunos técnicos de Kirus se habían instalado en otra habitación, reemplazando cosas que se podían volver a colocar fácilmente, dejando esta habitación solo para las personas que Mobius había mutilado en su búsqueda de seguridad. Estaba llena de magos y médicos, trabajando juntos para reemplazar los puertos y el cableado que habían retirado. Aleena estaba con ellos, mostrando más de esa magia que normalmente no se molestaba en usar. La observó un minuto, observando la postura de sus hombros y las líneas de su rostro. Tenía el mismo aspecto que Sonic siempre tenía después de una gran pelea. Agotada y negándose a demostrarlo porque entonces la gente sabría que era mortal. Estábamos saliendo cuando lo sentí, dijo en voz baja. Sentí como si algo tirara de todo el caos del mundo e ignorara el mío. No seas ingenuo, espetó Sombra. Estaba recurriendo a una sola fuente y lo sabes. Grunó. Escuché la canción. Nunca la había visto empezar una. ¿Cómo y? Se interrumpió al abrirse la puerta del portal, y ambos miraron a su alrededor con cautela. Manika sintió para reconocer su atención mientras entraba antes de mirar a la multitud. Hola. ¿Cómo va todo por aquí? Le lanzaron la mirada que merecía esa pregunta y él hizo una mueca. Lo siento. Parecía lo único que podía decir. Acabo de hablar con los diplomáticos. Al parecer, es así en casi todas las ciudades que tenían una prisión. La mayoría ni siquiera lo sabían hasta que les dijimos que lo comprobaran. Seguro que te dice algo, ¿no? Knuckles levantó el párpado, sin estar seguro de qué significaba eso, pero Manik evitó su mirada, mientras seguía observando a los magos y médicos trabajar. Sonia y Sonic siguen en Tasmania. Sonia está en el castillo, lidiando con el Shah, pero al parecer Sonic estaba en su prisión cyborg cuando todo esto pasó. Todavía no ha hablado con él. Yo, iba a ir allí antes de todo esto, pero, se frotó las púas, cambiando el peso de un pie a otro. No, es decir, es como, no sé qué hacer, ¿sabes? ¿Cómo ha podido pasar esto? Magia y caos, dijo Knuckles sin rodeos. Dos de las fuerzas más poderosas del mundo se unieron para lograr lo imposible. ¿Caos? Repitió. ¿Te refieres al que Kirus y Tails han estado mencionando?
Como las esmeraldas, o sea, los fragmentos que tenías en tu isla. ¿Podría causar esto? Se lo quedaron mirando un instante, y luego se miraron. Sombra se guardó la esmeralda y Knuckles cruzó los brazos sobre el torso. Aleena tuvo mucho que ver. Usó la energía del caos de una forma que no está destinada a ser usada, dijo. No estamos seguros de cómo. No entiendo la magia. La gema de su vestido parecía brillar, observó Sombra. Probablemente tenga alguna conexión con esos medallones. ¿Los medallones? Preguntó Manik, extendiendo la mano para tocar el suyo, pero Knuckles puso los ojos en blanco. No fue la magia de la armonía lo que causó esto, Sombra. Esto no tuvo nada que ver con Manik ni con Sonia, y son una parte clave de ello. ¿Esperar? Ignoraron a Manik. Sombra estaba completamente concentrado en los movimientos de Aleena. Escuchaste su voz tan bien como yo. Hicieron esa canción juntos. Hicieron esto juntos. Tiene toda la armonía que necesitas. La armonía se trata de trabajar juntos, espetó Knuckles. No de robarle el poder a nadie. ¿Y entonces por qué crees que la armonía es todo esto? Preguntó. ¿Cuándo ha sido otra cosa? Esperen, los dos. Intervino Manik, interponiéndose entre ellos para llamar su atención. ¿De qué hablan? Sonic y Motel hicieron esto, sí, lo sentí, y el medallón se calentó y todo eso, pero no fue normal. Como dijo Knuckles, esto no era el poder de la armonía. Era música, sí, pero no como la usamos nosotros. Hizo una pausa, bajando la mirada al suelo un momento antes de volver a levantarla. ¿Estás diciendo que fue como si Motel y Sonic estuvieran usando energía del caos? ¿Estaban usando la energía del caos de alguien? El caos de Sonic y la magia de Aleena, explicó Knuckles. Eso es exactamente lo que decimos. ¿El caos de Sonic? Repitió. Esa enorme cantidad se detuvo, con la mano extendida sobre su medallón. Su mirada se dirigió a todos lados antes de volver a Knuckles. ¿Sonic tiene energía del caos? ¿Cómo, mucha? Ambos lo miraron fijamente, hasta que Knuckles recordó que Sonic nunca les había hablado a sus hermanos sobre los poderes que ya poseía antes de conocerlos. Sonic nunca les había contado sobre Super Sonic, ni sobre las verdaderas Chaos Emeralds, ni siquiera que él y Knuckles se conocían antes de que los trillizos llegaran juntos a su isla. Siguiendo su ejemplo, y con las limitaciones de tiempo que había, Knuckles tampoco se molestó en explicar nada. Claro que no lo sabían. Como y cantidades peligrosas de caos, tal vez. Insistió Manik, y Sombra se burló. Quienes no entienden el poder no deberían usarlo. Lo entienda o no, Aleena usó su poder del caos para lograr esto. La pregunta es ¿cómo? Knuckles siguió observando la expresión preocupada de Manik por un momento, luego volvió su atención a la reina. No fue solo el poder de Sonic. Chao solo no pudo haber hecho esto. También usó algo de su propia magia. Pero ella lo desvió, insistió Manik, a pesar de las miradas que recibía. Usó parte de la energía del caos de Sonic para ayudar a esta gente. Si así es como lo llamas, murmuró Knuckles, mirando al Mobian más cercano y las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Como era de esperar, Sombra ni siquiera reconoció haber hablado. Mucho, corrigió a Manik. Parecía más de lo que le había visto usar sin una esmeralda que lo ayudara. Manik dudó, luego asintió lentamente. Bueno, está bien. Bueno. Dejando eso de lado por un segundo, aquí abajo todo está, bien. ¿No necesitas nada más? Habitaciones, recursos, lo que sea. Ambos volvieron a mirarlo fijamente, y Manik chasqueó los dedos antes de darse un puñetazo en la palma de la mano. Un portazo. Voy a hablar con madre un segundo y luego me voy. Si me necesitas o algo, o lo que sea, busca a uno de los técnicos o a los de comunicaciones. Ellos te ayudarán. Oye, madre, ¿puedo hablar contigo un segundo? Mientras se apartaba de la magia para enfrentarlo, Knuckles miró a Shadow, quien le devolvió la mirada con los ojos entrecerrados, tan sospechoso de la reacción repentina como él. ¿El poder de la armonía es el caos? Aunque estaba a punto de cerrar la puerta, Aleena se quedó paralizada un instante, dejando que la pregunta le diera vueltas en la cabeza media docena de veces antes de poder reaccionar. Terminó de cerrar la puerta en silencio y luego se acercó al panel de seguridad para activar la amortiguación, asegurándose de que si el agente Sombra o el guardián decidían escuchar, les costara más oír.
Habían subido al taller de Manik, que era la habitación privada más cercana al hangar y, por lo tanto, a las escaleras del sótano, pero ella no sabía realmente qué quería. El tema no le sorprendió especialmente. Presentía que si no se sintiera tan agotada, se habría sentido mucho más preparada. Así las cosas, solo pudo darse la vuelta para encararlo, de pie torpemente en medio de la sala llena de mecánicos, apretando los puños contra las baquetas mientras la miraba fijamente. Cruzó las manos con cuidado sobre la falda y sostuvo su mirada. ¿Por qué lo preguntas? Knuckles y Shadow, allá abajo, decían que esa canción de hace un momento era que usabas magia para manipular el caos, dijo rápidamente. El caos de Sonic. Eso decían. Que todo ese poder era que usabas el caos de Sonic o algo así. No lo describiría así, dijo en voz baja, con calma, aunque no dejaba de observarlo. Fue una fusión de nuestros dos poderes. Pero era un caos, dijo. Era el caos de Sonic. Esa sensación extraña, todo ese poder, esa sensación psicodélica, eso era un caos. Y magia, sí, confirmó. Pareces molesto. ¿Sonic tiene energía caótica? Preguntó, encorvándose. ¿Todo este tiempo ha tenido, toda esa energía caótica, todo este tiempo? Hizo una pausa y asintió. Sí. Se quedó quieto y casi de inmediato se alejó, separando sus baquetas solo para empezar a golpearlas con un ritmo nervioso. Cuando se giró de nuevo, no la miró bien mientras preguntaba. Así que, como pregunté, o sea, el otro día dijiste que quizá Sonic todavía tenía poderes cuando Sonia y yo no, porque dijiste que la armonía es como dejar salir el agua de la presa, ¿verdad? Así que, ¿cómo que, el poder de la armonía es caos, o que obtenemos nuestros poderes absorbiendo el caos de Sonic? Aleena se enderezó lentamente, recordando una vez más el don de la discreción de su hija menor. Respiró hondo e inclinó la cabeza. En cierto modo, sí. En cierto modo no, y se detuvo, golpeando las baquetas con agitación antes de calmarse y retomar un ritmo más controlado. Tú ya sí que hoy usaste algo de eso. Mucho. Más de lo que Sonia y yo jamás podríamos y más de lo que nunca has tenido, corrigió con suavidad. No más de lo que jamás podrías. Dudó un momento, luego tragó saliva y preguntó. ¿No te gustó vaciar la presa, verdad? ¿Estás preocupado por la salud de Sonic? Se dio cuenta, y luego sonrió. Estoy segura de que está bien, hijo mío. Cansado y agotado, sí, pero bien. Hemos hecho lo que debimos haber hecho hace muchos años. Pero no lo hiciste, señaló. No hiciste esto hace años, madre. Digo, lo siento, no pretendo ser irrespetuoso ni nada, pero... Es una pregunta razonable, y tendremos que responderla, dijo. Hizo una pausa, sintiendo que se tambaleaba un poco, e hizo una mueca. Había estado dando un buen espectáculo al personal de abajo, pero los hechizos la habían agotado por completo. Lo siento, hijo mío, pero debo sentarme. ¿Tienes una silla por aquí? ¿Eh? Ah, sí, yo, espera, dijo, y se apresuró a recoger una pila de sábanas y piezas de repuesto que finalmente reveló que ocultaba una silla. Una vez que la vació, la movió para que ella pudiera sentarse fácilmente y luego volcó un cubo para poder sentarse frente a ella. Solo le dio unos segundos para respirar antes de volver a presionar. Mamá, si pudiste hacer esto, todo ese tiempo, ¿por qué ahora? Suspiró suavemente. No se sentía lo suficientemente fuerte para esta conversación, pero era un requisito tanto de la realeza como de la paternidad. Tu hermano es una persona muy poderosa, Manik. Lo sé desde antes de que naciera. Esperaba criarlos a los tres con el conocimiento y la comprensión de cómo usar ese poder para el bien, pero, calculé muy mal, confesó. Con tiempo y entrenamiento, estoy segura de que los tres podrían haber logrado hazañas mucho mayores que las que Sonic y yo logramos esta noche. Pero no tuvieron ese tiempo ni entrenamiento, y por eso el caos de Sonic es inmaduro. Y sigue creciendo. Si hubiéramos intentado lo que se hizo esta noche hace 2 años, no creo que hubiéramos tenido éxito. Manik se lo pensó un momento, incluso dejó de tocar la batería para simplemente sostener las baquetas bajo la barbilla. Entonces, lo que solíamos hacer, devolverle la mente a la gente por unos minutos, ¿era lo mejor que podía hacer en aquel entonces? Dadas las circunstancias, dijo ella, y afortunadamente él no pareció notar su evasiva. Se golpeó la boca con los palillos, pensativo. Así que, Sonia y yo. Nunca fuimos, especiales. Siempre has sido especial, Manik dijo, y extendió la mano para cepillarle el pelo.
Siempre serás especial. Sonrió débilmente. Pero los poderes eran todos de Sonic. En cierto modo, repitió, y luego le hizo un gesto para que se acercara, arrastrándose hacia adelante en su silla. Confundido, Manik arrastró su cubo hacia adelante, solo para estremecerse y mirarla fijamente mientras ella enredaba los dedos en su cabello para cepillarlo bien. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido por una razón u otra. Lamentó haberlo dejado así mientras sus ojos se agrandaban y ella pudiera acariciarle suavemente la cabeza y la oreja. Las habilidades que tú y Sonia poseen cuando están en armonía con su hermano pueden provenir de la energía del caos que él crea, pero son exclusivamente suyas. No son algo que él les dio, como un regalo. Son algo que ustedes tres crearon juntos. Durante un largo instante, Manik ni siquiera reaccionó, simplemente se quedó sentado observándola mientras reflexionaba. Al final, dijo lentamente. Kirus dijo que si alguien tenía demasiada energía del caos. Demasiado caos puede ser muy peligroso, sí, dijo en voz baja. Por eso siempre quise que ustedes tres dominaran el poder de la armonía. Y lo que hiciste hoy, tomando un poco de eso y no fue natural, pero no. Pero era algo que debía hacerse, dijo ella, y él asintió lentamente. Está bien, ¿verdad? Sonic está bien. Lo estará, prometió. Si estás preocupado, ibas a volar y pasar la tarde con tus hermanos, ¿no? Quizás deberías irte ahora. Compruébalo tú mismo. Sí, pero eso fue antes de que pasara todo esto, dijo. No puedo irme. No con todo este trabajo que hacer. Sí, hay trabajo que hacer, coincidió ella, y movió las manos para sujetarle el rostro y mirarlo a los ojos. Pero el trabajo que haces no siempre se puede hacer solo. Creo que tus hermanos necesitarán a su hermano hoy. ¿Me necesitas? Repitió. Sonic y Sonia no hoy. Sí, maníaco, dijo en voz baja. Todos lo somos. Solo necesitas verlo con tus propios ojos. De nuevo, solo pudo mirarla fijamente un minuto, antes de bajar la cabeza con una leve sonrisa. Si de verdad crees que estarás bien, ve. Ya hablaste con la gente que necesitabas, organizaste todo lo que pudiste, y tengo a los amigos de Sonic para ayudarme, y a todo el personal del palacio. Tu hermano necesita a sus hermanos. Él asintió, y ella deseó desesperadamente conocer a su hijo lo suficientemente bien como para abrazarlo como la madre que nunca había sido realmente. Pasar más de una hora viendo a los guardias desatornillar a los movianos robotizados no era precisamente la idea de Sonic de pasar un buen rato, pero lo que nunca le diría a nadie era que necesitaba ese tiempo para sentir que podía ponerse de pie sin la pared que lo sujetara. Preferiría caer inconsciente de la subórbita antes que lo que fuera este desagüe cualquier día de la semana. También era terrible porque sabía que aún no había terminado para la gente robotizada. Simplemente los encerrarían de nuevo, en una prisión diferente, a menos que él y Rapier pudieran liberarlos. E incluso si lograban liberarse, tendrían que aprender a adaptarse a sus nuevas vidas. Al nuevo mundo. Aún así. Llamó la atención de la mayoría al menos una vez. Un par incluso logró escabullirse lo suficiente de los guardias para alcanzarlo. Una incluso le agarró el brazo, lo que asustó a los guardias, solo que no lo hacía por violencia. La mayoría no supo qué decir. Solo lo miraron. Uno exhaló un gracias. Otro, con aspecto perdido e indefenso, solo pudo preguntar: ¿Estoy vivo? Sí, murmuró Sonic, y lo agarró por el hombro. ¿De verdad que sí? Bajó la mirada hacia la mano de Sonic y luego la volvió a levantar. No lo parece. Lo hará, prometió Rapier. Sentirás ese cuerpo como tuyo enseguida. Una vez que se llevaron al tipo, Sonic miró a Rapier de reojo. ¿Es cierto? ¿Sientes tus piernas como tus piernas? Casi todos los días, dijo. Algunos días y nada. Asintió lentamente y no se lo mencionó a nadie más que se les acercó. Cuando liberaron al último Mobian robotizado, Sonic se apartó de la pared y los siguió, con Rapier detrás, fulminando con la mirada al líder cuando éste intentó decirle que se quedara. Habían acordonado el callejón y el camino a los camiones donde subían a los prisioneros, pero había muchísima gente en las calles, boquiabierta. Sonic los observó distraídamente mientras subían al último prisionero. Con el debido respeto, príncipe perdido, dijo el líder con serenidad, simplemente no hay espacio para usted en este transporte. Debe regresar al palacio. No debo hacer nada de lo que me digas, respondió con frialdad. Pero súbete a tu pequeño cochecito, no tengo por qué acompañarte.
Esperó lo suficiente a que la puerta se cerrara y el camión se marchara. Cuando los guardias restantes se acercaron, con la evidente intención de escoltarlo de vuelta al palacio, Sonic extendió la mano con indiferencia y agarró a Rappie por los hombros. No necesitamos ruedas, dijo a modo de advertencia, y Rappie tuvo tiempo de fruncir el ceño antes de que lo alzaran en brazos y Sonic corriera tras el camión. Era vagamente consciente de los guardias que gritaban tras él, y de algunos gritos de la multitud mientras se abría paso entre ellos, pero no le importó. No iba a dejar que esos camiones desaparecieran en la nada. Hablaba en serio, Rappie, gritó Sonic por encima del viento, una vez que encontró un ritmo seguro para seguir a los camiones sin ser visto. Cuento contigo para que saques a estos tipos de la celda donde los hayan metido estos perdedores. Me encantaría, respondió. Pero no sé a dónde los llevaría. Ni siquiera sé qué necesitarán. ¿Comen? ¿Duermen? ¿Necesitarán trabajar? Todo lo que tienes que descubrir, hombre. Todo lo que todos tenemos que aprender. En cuanto a dónde irás, lo único que puedo suponer ahora mismo es que te irás de este país. Quizás al desierto de Icana o a Transilvania. Esos bosques oscuros esconderán a cualquiera que sepa cuidarse solo. Y también las dunas interminables, coincidió. Ninguna será fácil, pero ambas al menos ofrecen libertad. Tengo unos amigos en el desierto que podrían echarte una mano, si ese es tu plan, dijo, pensando en los nómadas y en si puedes. Dudaba que les dieran un paseo gratis a los robotizados, pero si puedes al menos les daría consejos sobre la vida en el desierto. Y por lo que había dicho Sonia, su jefe de jefes era una persona bastante razonable. Pero era imposible saberlo. Finalmente, siguieron los camiones hasta un almacén en un lateral del pueblo. Estaba completamente cerrado con tablas, salvo por la puerta principal, donde estaban subiendo a todos. En la azotea del edificio más cercano, Sonic bajó a Rappie y ambos se agacharon en el borde para observar. Había guardias en la puerta con portapapeles, y los movianos robotizados marchaban en fila india, obviamente contados. Como ganado, comentó Rappie. Esto es un corral de contención. Sí, pero no fue construido para eso, dijo Sonic, señalando las ventanas. Todo está tapiado por dentro, así que con las herramientas adecuadas, sería casi fácil destaparlas. Y con esas piernas, seguro que sabes que las extremidades robotizadas son herramientas geniales. Sí. Pero esta gente tiene miedo, y habrá guardias vigilándolos. Sí, van a necesitar que les den un empujón para hacer cualquier movimiento. Para eso estás, señaló, y frunció el ceño mientras observaba a los guardias. En algún rincón de su mente, sabía que normalmente habría cargado contra ellos. Había docenas de guardias que sospechaba eran de gatillo fácil, pero no eran nada contra él. Pero por alguna razón, la idea de hacer eso, incluso si ya no se sentía completamente exhausto, le parecía una estupidez en ese momento.